monto una red de aprendizaje cooperativo. Vamos a ver grupos y si nos da tiempo algo de normas y algo de roles, ¿vale? A partir de ahí, la tercera parte la tenemos vista completita. Sabemos diseñar situaciones cooperativas y sabemos establecer los niveles de ayuda, ¿lo recordáis? Y de la última parte, lo único que nos falta es cómo implantamos. Eso es lo último que vamos a ver. La última media hora, 45 minutos, nos vamos a centrar en la implantación. Pero ya, cómo diseñar secuencias didácticas y por tanto conectarlo con el aula, ya lo vimos. Es muy importante, hay gente que me critica mucho porque yo antes lo hacía al revés. Yo normalmente lo que hacía era empezar por aquí, pero me di cuenta que no tenía ningún sentido. ¿Para qué te enseño cómo hacer un grupo si tú no sabes si lo vas a usar o no? ¿No será mejor que primero entiendas para qué sirve y a continuación entiendas cómo lo puedes meter en el aula para que entonces, si todo te parece bien, vengas a la última sesión a ver cómo se hace un grupo? Porque si yo te empiezo a vender unos grupos que luego tú te estás imaginando que eso va a ser un trabajo súper complicado que no puedes hacer, me vas a prestar mínima atención, sobre todo quizá vosotros no, porque aquí habéis venido la mayoría queriendo, pero nosotros cuando vamos a coles, el problema es que la gente no se cree esa historia y va un poco obligada al curso a verlas venir. Entonces claro, tú le estás contando grupos y ellos están pensando, pues si yo no lo voy a hacer. Por eso es que nosotros siempre vamos al revés. Vamos desde que entendáis que es una cuestión simple, que eso fue la primera parte, recordáis el Yes We Can, por cómo con 3-4 cositas bien diseñadas a través de la tríada cooperativa yo podía empezar. Una vez que vimos que era simple, vimos que volaba un montón y a partir de ahí ya nos metemos en el cómo. Ayer empezamos el cómo con las secuencias didácticas y hoy vamos a continuar el cómo con cómo crear una red para cooperar, porque tu clase en filas de uno no va a colar. Yo por lo menos haría unas parejitas, ¿lo veis? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Por tanto, vamos a empezar por grupos. Y la primera cosa que quiero decir es que todo lo que voy a contar lo tenéis escrito y está literal, ¿vale? De hecho, yo voy a ir dando saltos con bastante agilidad. Nos vamos a la página, ¿qué página es esta? 14. A partir de la página 14 empieza toda la parte de grupos, ¿vale? Y veis que lo primero que te pregunta, que responde ese material es si los grupos deben ser homogéneos o heterogéneos, ¿lo ves? A continuación responde a la pregunta de cuántos miembros debería tener un grupo. ¿Qué hacemos? ¿Grupos de 3, de 4, de 5, parejas? Y luego, la siguiente pregunta que hace, fijaos, es ¿cuánto tiempo deberían trabajar? Bueno, muy bien. Lo que quiero que hagáis ahora es que cerréis el libro. Así, con dos narices. Te lo he hecho aquí por gusto, porque yo estoy así. Soy muy veleta, ¿vale? Lo que quiero que veáis es que para hacer grupos, tú tienes que responder a 6 preguntas que vienen literales en ese documento. Pero antes de que las leamos y las trabajemos, yo quiero saber qué pensáis sobre ellas. Y esta técnica se llama parejas de discusión enfocada introductoria, que es un nombre súper finolis para decir qué sabes tú sobre lo que te voy a contar. Pero es que, claro, lo han hecho 2 tíos, los Johnson, que están en la universidad. Entonces, claro, la cosa le tiene que lucir. Parejas de discusión enfocada introductoria. Pero a ver, si es que le plantees las preguntas a las que tú vas a responder y a ver qué saben ellos. Que no da para tanto las cosas, pero se saben vender, ¿vale? Entonces, fijaos, además de esas 3 preguntas que os he planteado, luego veremos otras 3. Cómo se distribuyen a los alumnos de los grupos, cómo disponemos el aula, que ya lo hemos visto, ¿recordáis? Y dónde sentamos a cada uno. Pero yo quiero que empecemos con parejas de discusión enfocada introductoria y en 2 minutitos me digáis si harías grupos homogéneos o heterogéneos. ¿Cuál sería el tamaño ideal de un grupo y durante cuánto tiempo mantendrías ese grupo? Quiero que me respondáis esas 3 preguntas que las vamos a responder ahora. A la pregunta, ¿homogéneos o heterogéneos? ¿Qué? Vale, ¿nunca haríais homogéneos? Pues yo era de los que creía que no. Tras hacer ese proyecto de altas capacidades y trabajar en contextos de diversidad muy extrema, nosotros creemos que si en determinados momentos tú necesitas un agrupamiento homogéneo, yo creo que no hay ningún problema siempre y cuando sean esporádicos. Es decir, los juntas para hacer una cosa y cuando se acabe esa cosa, los separas. Te doy un caso. Yo explico algo y quiero que se pongan a hacer ejercicios. Y me doy cuenta que 5 niños no han entendido nada de lo que expliqué. ¿No podría juntar a esos 5 niños para lo que queda de clase y sentarme yo con ellos a explicarles las cosas? Pues eso sería un agrupamiento homogéneo. La clave es que tienen que ser heterogéneos los que permanecen. Tú en el aula vas a formar unos grupos
Y eso, siempre heterogéneos. Ahora, que en determinados momentos tú hagas homogéneos, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿heterogéneos en función de qué? Porque si leéis los libros, vienen un montón de cosas. La etnia, el género, el rendimiento académico, el nivel de integración, el interés por el área, las habilidades cooperativas, chorradas. Yo reto al que escribe esas tontunas a que me compatibilice 4 criterios de heterogeneidad. En cuanto buscan niños que se enteran y que no, niños y niñas, distintas etnias, ya no te sale todo lo demás. ¿Lo entendéis? Entonces, no puedes acabar en un sudoku eterno para intentar hacer algo que es imposible. Desde esa perspectiva tenéis que tener muy claro para qué hacéis los grupos. Si lo que queréis es utilizar los grupos para que aprendan más matemáticas, tendrás que poner a gente que sabe hacer las cosas con gente que no. Pero si tu objetivo prioritario es mejorar el nivel de relaciones que hay en clase, lo mismo lo que tienes que buscar es quiénes son los niños que tienen más problemas de relación y que se junten con los líderes prosociales de esa clase. ¿Lo entendéis? Sea lo que sea, tú siempre vas a partir de un criterio básico y luego vas a tratar de compatibilizar el resto. No os preocupéis que esto lo vamos a ver, que yo os voy a dar un modelo, una propuesta práctica de cómo formar grupos, ¿vale? Pero por tanto, en principio, heterogéneos, y si quieres hacer homogéneos de vez en cuando, de forma muy puntual, yo no lo veo mal, ¿vale? Ahora bien, la pregunta es, ¿de cuántos serían los grupos? ¿Qué habéis pensado? Todo el mundo tiene... Yo he preguntado en los mundos de Yupi, ahora mismo, sin experiencia, lo mismo me vais a decir 2. Pero ¿cuál creeríais que sería la situación ideal? Todo el mundo tiene claro 4. Muy bien, casi todos los autores coinciden con vosotros. Para casi todo el mundo, el grupo ideal es el grupo de 4. Cierto es que a veces en la NASA, por lo visto, he oído que no hacen grupos pares, porque por lo visto los grupos pares tardan mucho en tomar decisiones, porque pueden acabar 2 pensando una cosa, 2 otras, y no tomar una decisión. Lo que pasa es que eso no es un problema para mí. Si a mí no me interesa que tomen las decisiones por mayoría, me interesa que discutan. Por tanto, no lo dudéis. El grupo de 4 es el ideal. No es tan grande como para que se pierda, ni tan pequeño como para que no haya diversidad. Ahora bien, a mí lo que me encanta, sobre todo del grupo de 4 chicos, es que se subdividen parejas. Y hay muchas cosas que tú necesitas parejas. ¿Lo veis? Ahora, entendiendo eso, mi pregunta es, ¿tu clase es múltiplo de 4? No. Por tanto, no te van a salir todos 4. ¿Lo veis? Tú vas a tener que hacer el máximo número de grupos de 4 y combinar o con 3 o con 5. En un minuto, ¿con qué combinaríais? ¿Con 3 o con 5? Pensad. Bueno, no, ni lo digo. Vale, pues ya está. Un minuto que nos hemos ahorrado. Con 3, porque hemos quedado que el grupo de 5 es un pelín complejo, pero hay un caso donde no te va a quedar más remedio que usar grupos de 5. ¿Sabéis cuál es? Que tu clase sea muy pequeña. Cuando tu clase es muy pequeña, vas a necesitar grupos más grandes. ¿Por qué? Porque es imposible que te quepan tantos grupitos, ¿lo entendéis? Y hay un segundo motivo por el que puedes ir a grupos un poco más grandes, que es que no tienes suficientes niños como para que en un momento dado se puedan enterar, ¿lo entendéis? Pero lo normal, en condiciones normales, en el 90% de las clases que yo conozco, normalmente se empieza trabajando, cuando se ponen grupos, en grupos de 4 o grupos de 3. Ahora, tú siempre vas a formar grupos de 4 y grupos de 3. Que en un principio los dispongas en parejas, a mí me da igual, ¿lo entendéis? Y tú lo que harías es, formarías, imagínate que te salen 4 grupos de 4, 2 de 3, formarías 4 grupos de 4 que dispondrías en 2 parejas, 2 parejas, 2 parejas, 2 parejas, y al final de la clase habrían 2 tríos, ¿lo veis? Pero en tu cabeza siempre son grupos de 4 y grupos de 3. No me confundáis el hecho de tener tu clase en parejas con formar parejas. Quedamos en que eso no, ¿vale? Es demasiado limitado. Yo con un grupo de 4 puedo pensar y tener más posibilidades de saber quién puede prestar ayuda, que eso lo veremos. Y ya para terminar, la última pregunta. Y ya hacemos una actividad. ¿Cuál sería la duración de un grupo? Lo mismo, la gente a veces no me pide esta pregunta, porque yo lo que estoy preguntando es ¿durante cuántos días, semanas, meses, esos niños van a permanecer en el mismo equipo sin cambiar?
¿Qué habéis pensado? Por ejemplo, ¿hay gente que ha pensado menos de 15 días para abajo alguno? No. Entre mes y medio, ahí hay gente que se mueve. Trimestre, también vemos trimestre. ¿Hay quien ve más de un trimestre? Bueno, pues estáis bastante enfocados. Porque el problema es que ha habido muchos errores con la duración de los grupos, sobre todo porque se tradujo mal los libros de los Johnson. Cuando los Johnsons hablaban de equipos base en secundaria, ellos no se referían a equipos que se formaban en una clase que permanecía estable, porque en Estados Unidos hay un nivel de optatividad muy alto en los estudios secundarios. ¿Cuál es la historia? En los libros de los Johnsons ellos hablan de mantener los grupos incluso una etapa entera. Y aquí la gente se lo ha tomado literal y hay gente que a veces propone tiempos desde mi punto de vista muy largos. Para nosotros la duración ideal se mueve entre el mes y medio y el trimestre. Mínimo menos de eso, chungo, porque no sé si sabéis, y esto lo tenéis escrito, ahora lo revisaréis, no sé si sabéis que los grupos humanos pasan por distintas etapas. Es decir, en un momento dado, los grupos humanos necesitan un mínimo tiempo para conocerse. Si tú me estás cambiando de grupo cada semana, esos niños nunca se aprenden los unos a los otros. Pero también, fijaos, los grupos humanos, así como tienen una primera fase para conocerse, a partir de la cual empiezan a trabajar bien, llega un momento donde se hartan los unos de los otros. ¿Lo veis? Por tanto, no puedes tenerlos eternamente juntos, de vez en cuando hay que cambiar. Pues una máxima es que a menos experiencia cooperativa llegan antes a esa fase de no aguantarse, porque tienen más conflictos y los resuelven peor. Entonces, yo me movería entre mes y medio y un trimestre y a menos experiencia cooperativa iría hacia el mes y medio y a más experiencia cooperativa, desde nuestro punto de vista, el tiempo ideal sería el trimestre. Porque además se compatibiliza muy bien con la burocracia escolar. Porque imagínate que yo cambio de grupo cada 15 días. Claro, cuando llegue el de inglés, lo mismo le cambié los grupos y él estaba haciendo un proyecto y yo se lo he cambiado. ¿Lo veis? Entonces, que empiecen y acaben el trimestre, la coordinación es mucho más fácil y todo rula muchísimo mejor. ¿Vale? Última cosita y hacemos la actividad. Esto no significa, por favor, que no hagáis cambios. Porque yo también he leído en libros que no cambien los grupos. ¿Cómo que no? Si se están machacando, cambian los grupos. ¿Lo entendéis? La única clave, de ahí la imagen de Howard Webb en la final del Mundial de Sudáfrica, una vez que no me acuerdo cómo se llamaba el holandés, que casi le rompe el esternón a Xavi, De Jong, todos pedían que expulsara a De Jong y él se mantuvo firme y no lo expulsó. Pues ese es el ejemplo que debéis seguir. Jamás cambiéis esa petición, porque van a venir los padres a pedir los cambios de grupo y van a venir los niños a pedir los cambios de grupo. Como concedáis eso, os metéis en un follón del que no salís nunca. Y ahora yo creo que ya no sé si lo comentamos, si no lo comento, ahora hay un enemigo muy grande en ese sentido que son los grupos de WhatsApp. Como tú no le dejes claro al padre que no vas a cambiar, él en cuanto abandone el centro va a poner en el grupo de WhatsApp de primero B: oye, que yo he conseguido que a mi hijo lo cambien de grupo, prepárate la que se viene la semana siguiente. O sea que tener muchísimo cuidado de cambiar cuando consideréis, pero jamás porque te lo piden. Si él tiene razón en lo que te han denunciado, lo que te han dicho, casualmente haz un cambio de grupo, pero no concedáis esas cosas. ¿Vale? Más o menos eso ha quedado claro. He ido súper rápido, pero da igual, ¿sabéis por qué? Porque lo tenéis literal en el libro. Aligerar el ambiente es una técnica por la que los chicos trabajan juntos para construir algo, para hacer algo. Pero en lugar de preguntarle lo bueno, le preguntas lo malo. En lugar de que te construyan una dieta saludable, lo que tienen que hacer es el menú de un restaurante para matar al personaje. ¿Lo entendéis? En lugar de pedirle la dieta sana, le pides la dieta insana. En lugar de buscar el gobierno ideal, buscas el gobierno menos... En lugar de ver la mejor forma de hacer algo, ¿cuál sería la forma más absurda de hacer algo? ¿Lo entendéis? Es interesante porque el hecho de que yo sepa cómo se hace mal implica que tengo la idea de cómo se hace bien. Lo que pasa es que es mucho más gracioso, ¿vale? Y a veces somos un poco serios, a veces también el sentido del humor es importantísimo en las clases, porque los activa. Así que vamos a plantearos una situación problema. Esta noche os vais a dar patillas
A las 11 de la noche se ponen a cantar. Y entonces coincidís con un profe de otro cole, de vuestro cole. Y te dicen, oye, ¿no te he visto esta tarde el cigarrillo, del bar? No, es que estaba haciendo un curso. Y entonces tu compañero te dice, qué pringado eres. O sea, pudiendo elegir, te vas a pasar 3 tardes o 4 ahí haciendo cursos hasta las tantas. Claro, cuando a ti te dicen eso, a ti te duele. Porque claro, que te llamen pringado es una cosa que molesta. Así que, ¿qué hacemos cuando te llaman pringado? Tú tienes que justificar que valió la pena, para no quedar como un tonto. Claro, ya que te has comprado el Volkswagen, pues tendrás que decir que pese a lo que ha pasado es el mejor coche que tú puedes tener. Entonces empiezas a vender la moto y le dices, el curso era alucinante, me encantó, mentira, todo, pero tú lo haces un poco para vender la moto. Y lo haces también que convences a ese compañero. Y entonces te dice, me encanta, mira, ya que estamos al principio del curso, yo también quiero hacerlo. Así que dime cómo forma un grupo. Y a ti que te ha quedado el resquemor del pringao, que lo tienes aquí, lo que tenéis que hacer es darme una forma de hacer grupos para que se la pegue. Quiero que me deis una forma de hacer grupos, pero tiene que ser sutil, ¿eh? No vale una cosa muy evidente, para que salga mal, ¿vale? Meterme en esos consejos, cosas que sabes que no van a funcionar, ¿vale? Pero no van a decir, hazlo por el tamaño, no va a colar, él no es tan tonto o ella no es tan tonta. Tenéis 3 minutos para elaborar un procedimiento de formación de grupos que vamos, por necesidad le va a hacer pagar el haberos llamado pringao, ¿vale? ¿Alguien me quiere decir cosas que sabemos que no funcionarían? Grupos homogéneos. Por ejemplo, tender a homogéneos, esos grupos en un momento dado no aprovecharían esta historia. De hecho, tendría a 2 o 3 grupos que irían como un tiro y un montón de grupos que no avanzarían y por tanto te tocaría atenderlos. Acabarías loco, ¿vale? Ahí tienes una, ¿qué más? Mínimo de 5 a 6. Mínimo de 5 a 6, ir a un tamaño súper grande. A cuantos más mejor, si es de toda la vida. Vale, más. Todo el curso los mismos. Se peleen tú firme ahí, tú aguanta. Elige un portavoz para que lo represente, fantástico, más. Cada día un grupo distinto para que se conozcan todos. Ah, muy bien, muy bien. Cada día vamos cambiando de grupos, además así aleatoriamente. Vale, alguno de vosotros, porque vamos a ir aterrizando en esto, si leéis libros sobre grupos, sobre cómo se forma un grupo, yo te puedo enseñar libros que sostienen que una buena forma de hacerlo es que los niños se agrupen como les dé la gana. Y hay gente que lo cree. ¿Alguno lo ha puesto como una pega o le veis que eso podría ser? Como pega. ¿Por qué? ¿Qué pega tendría? A ver, oímos. ¿Qué pega podría tener? Intenté y me pasó lo que has dicho tú del padre. Sí. Era todo, como además los adolescentes estamos en secundaria, hoy se odian, mañana se quieren, Sí, sí. eso era horroroso. Sí. Pero tienen otros problemas, aparte de que efectivamente, claro, como los grupos se basan en la afinidad, pues esa afinidad puede cambiar. ¿Qué tipo de grupos creéis que son? ¿Heterogéneos o homogéneos? Son súper homogéneos, tienden a ponerse juntos los iguales, por ejemplo. Otro problema que sueles tener en ese caso es que, claro, como tienen tanta vida en común fuera, lo menos importante en sus vidas es lo que tú les vas a contar. Que el fin de semana en el cine, Pedro vio que Lucía se estaba liando con Sergio y Lucía salía hasta hace 2 días con Miguel. Claro, es que eso hay que comentarlo. ¿Qué le interesarán las fracciones, esas tonterías que estás contando tú? Ellos tienen una vida tan llena y tan plena que tienden a desviarse con mucha facilidad. ¿Lo ves? Ahora bien, para mí el principal problema que tiene es ese momento horroroso donde hay uno al que se dejan fuera. Jamás en la vida lo hagáis, porque ¿sabéis cuál es el peor momento? No el momento donde se dejan fuera al niño, sino el momento donde tú le pones al niño aquí delante de todos los grupos, a tu lado, y tratas de que entre en un grupo y no lo quiere nadie. Y eso tiene que dejarte huella en el corazón. O sea, eso jamás en la vida lo hagáis. De hecho, yo creo que el hecho de que trabajen, que elijan ellos los grupos, tiene una ventaja. ¿Qué ventaja le ves? Tiene por lo menos una. Más motivación, les gusta, están más contentos. Imagínate que en un momento dado tú tienes un rechazo súper grande al hecho de que se pongan en grupos.
lo mismo te interesa que estén como primer agrupamiento con sus colegas para que te acepten el grupo con cierto espíritu constructivo. Yo no sé si tú lo tienes que usar o no, pero lo que nunca se debe hacer es dejar que ellos se agrupen. ¿Lo entendéis? Tú lo que haces es les preguntas con quién quieren trabajar, que te den 3 o 4, y entonces tú formas los grupos y les concedes, por ejemplo, si ves que hay mucho rechazo, por lo menos métele uno de esos dentro de su grupo, para aminorar ese impacto, ¿lo entendéis? Pero jamás en la vida dejéis que ellos se agrupen como quieran, es muy peligroso. Y sobre todo yo creo que deja huellas en determinados niños, ¿vale? Ahora, ¿alguno de vosotros ha puesto, bueno, sí que lo ha dicho la compi, cambiemos todos los días? ¿Sabéis que hay libros que sostienen que hay una buena forma de hacer grupos que es dejar que sea el azar el que decida? El azar, la suerte, es que yo lo pronuncio muy mal. Tú metes todos los nombrecitos en una bolsa, haces así, y haces así, y eso es lo que sale. A veces te lo visten de pedagogía. Lo que yo he visto, por ejemplo, es tú coges, quieres hacer pareja, metes país y su capital. País, capital, metes en una bolsa, entonces tú coges y te toca París, tienes que buscar al que tenga Francia y ese es país. O para grupos de 4 personajes de un cuento, por ejemplo. Vale, lo que quiero es que veamos los pros y los contras de que sea la suerte la que decida. Y antes hemos analizado los pros y los contras de que sean los grupos, los seleccionen los alumnos. Pero levanten la mano los que han dado alguna sugerencia cuando yo he preguntado. ¿Cuántos han intervenido en los pros y los contras de que los chicos se agrupen? Levantarme la mano. Ha intervenido la compi del fondo, ¿recordáis? Tú también has intervenido, llevamos 2. ¿Quién más ha dicho algo? 3. ¿Alguien más? 4. ¿Alguien más? 5. ¿Alguien más? ¿Y cuántos somos? ¿Habrá todo el mundo? No. Vamos a hacer una cosa para que hable todo el mundo. Os enseño otra técnica que mola un montón. Se llama controversia académica. Siempre que tú quieras que le den vueltas a las cosas, tú haces una afirmación y unos la defienden y otros la atacan. Se puede hacer incluso en parejitas, ¿vale? Yo quiero que me la hagáis en pequeños grupitos. Por ejemplo, tratar de juntaros, aunque no mováis mucho las mesas, juntaros por lo menos con un par más para hacer 4 y tú dices, la mitad del grupo defiende y la mitad del grupo ataca. Y haces una afirmación. Y la afirmación es, una buena forma de hacer grupos cooperativos es dejar que sea la suerte la que decida. ¿Lo entendéis? Y quiero que la mitad de un grupo, ¿vale? Buscar a alguien que esté a vuestro alrededor, la mitad. Por ejemplo, los que están a la derecha, a mi derecha del grupo en el que estéis, esos tienen que defender. Y los que estén a la izquierda tienen que atacarlo. Y luego lo ponemos en común, a ver qué ha salido, ¿vale? ¿Se ha entendido? Aparte del ruido, me ha costado más recuperar la atención. Esta actividad se parece mucho a las dramatizaciones cooperativas. Las situaciones de debate son súper, o sea, inyectan vitalidad. Inmediatamente, ¡pum!, se activan todos, ¿vale? Pero también cuesta más gestionarlas, ¿vale? La clave con una controversia académica es que una vez que lo discuten, lo lógico sería que luego la escriban. Luego ellos, de forma individual, pondrían pros y contras de cada una de las cosas. Si tú quieres hacerlo más ameno, sin escribir, no más ameno, sino más ágil, lo que podrías hacer es, una vez que lo hagan, hacer una puesta en común. Pero al preguntar, nunca le preguntes al niño la postura que él defendió. Siempre pregúntale la postura contraria. ¿Lo ves? Si los de la derecha han defendido, les pedís los argumentos en contra. Y es más, que empiece diciendo, mis compañeros piensan que, o mis compañeros me han dicho, educarlos en eso. ¿Por qué? Porque eso lo que manda es el mensaje de que hay que oír a lo. ¿Vale? ¿Recordáis eso del ritmo de palabra? Eso consiste también en que en determinados momentos yo preste atención. Así que lo que quiero en primer lugar es, alguno que haya defendido, ¿me quiere decir argumentos en contra que le han dado sus compañeros? ¿Qué argumentos en contra habría para que sea la suerte la que decida? Es más equitativo. En contra, digo. Eso decía. Ah, pero ¿por qué más equitativo? No, es más... No, eso es a favor. Y más que equitativo es que ellos lo aceptan con más... No
no lo critican, no lo contestan tanto. Ha tocado majete, no has sido tú el que haces eso. A favor era entonces, perdón que me he equivocado. No, lo que quieres es en contra. Ah, en contra. ¿Qué problema tienes? En contra, por ejemplo, decía que el profesor pierde la autoridad y el poder que tiene para elegir lo mejor para ellos. Claro, de hecho, si tú decides que sea la suerte, puede pasar cualquier cosa. ¿Lo ves? El gran argumento en contra, ¿me oís por favor? Es que si yo decido que sea el azar el que decida, es que ya no es que me puedan salir homogéneos, es que en un momento dado puedo poner a Batman y al Joker en el mismo equipo. Y yo no digo que no los pongas juntos, pero para eso hay que preparar Gotham. O sea, tú no puedes juntar estos dos y no prepararte un poquito, ¿lo ves? Puede pasar cualquier cosa. Yo ya no sé si lo peor es Batman o el Joker o Romeo y Julieta. Porque claro, si yo te amo, como para decirte que no estoy. De hecho, a mí eso me pasó, ¿eh? El vídeo de, ¿visteis a Alejandro, David? Esa clase yo creo que ha sido el culmen cooperativo que yo he visto jamás. Esos niños llegaron a un nivel de perfección que era alucinante. Pero ese era un colegio que acababa, que era infantil primaria, línea 1, y a partir de primero de la ESO se iban a un instituto. Entonces siempre les hacíamos un viaje en sexto de primaria para que se despidieran. Y en el viaje que hicimos se enamoraron los unos de los otros. Y toda esa estructura que funcionaba dejó de funcionar, todo iba mal, un desastre absoluto. Y yo ya a puntito estuve de volver a las filas de uno cuando le dije a Alejandro, pero Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué? Si lo sigues tan bien. Y me dijo algo que se me quedó marcado. Me dijo, profe, es que yo no veo el ejercicio, veo su mano. Él veía una mano que se movía grácil y rítmicamente. Y era una mano tan bonita que él no veía ecuaciones ahí detrás, ni veía nada. ¿Lo ves? Y la situación le superó. Sea como sea, es evidente que tú no puedes usar el azar. Ahora, seamos sinceros, el azar tiene ventaja. Una ya me lo habéis dicho. Como ha sido la suerte la que decide, no te los critican. ¿Por qué te cuento eso? Porque fijaos, cuando tú formes el grupo, las dos grandes pegas son que no los vas a poner con sus colegas y encima lo has decidido tú, que no has ido a suertes. Por tanto, a veces, sobre todo en secundaria, te contestan mucho los grupos. Ellos no les gusta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué con este? Y todas esas cosas. ¿Lo ves? Tiene otras ventajas. ¿Habéis visto alguna ventaja más? Tiene la ventaja, por ejemplo, de que no manda un mensaje sobre quién es quién. Cuando tú pones los grupos, estás dejando muy claro por qué los pones. ¿Lo ves? Entonces, en ese sentido, hace menos explícita tu visión de la clase. Y hay una última ventaja que me dijeron una vez que a mí me encantó. Bueno, hay una que dicen que en la vida te va a tocar trabajar con cualquiera y más vale que te acostumbres, que también puede ser. Pero la que a mí me gustó es una que me dijeron una vez que era, claro, si a veces cuando tú decides, lo haces por suerte, tocan juntos dos niños que tú nunca hubieras puesto juntos. Y resulta que trabajan fenomenal. Porque claro, como tú crees que no lo van a hacer, nunca lo has probado, ¿lo entendéis? Por tanto, tú estás mediatizado por tus expectativas y con eso estás condicionando determinadas cosas. Y la última cosa que me han dicho, y no sé si ha salido, y ya con esto os muestro una herramienta que quería que conocierais, es que se tarda muy poquito. No sé si alguien lo ha dicho, pero claro, con todo el curro que tenemos, a lo tonto, hacer grupos te lleva 2-3 horitas de pensar un poquito, ¿lo veis? Que sea la suerte la que decida, es que te da el grupo en 3 segundos casi sin pensar, ¿lo ves? Si yo, por ejemplo, tuviera, yo cambiara de grupos cada 15 días, como me dicen algunos, cada unidad, y las unidades no sé por qué no suelen durar 15 días. Si cada 15 días tienes que hacer grupos, yo me buscaría un mecanismo que sea muy rápido, porque si no me vuelvo loco. Y en ese sentido, yo os muestro otra herramienta. No hace falta ir al azar, sino que hay, este tío, ¿recordáis al Corte Inglés de la Cooperación? El señor Kagan. Pues el señor Kagan también ha inventado un programa para hacer grupos rápidamente. Se llama Team Tools. $75 en Kagan Online, 65 euros. Yo no soy su representante comercial, es solo para demostrar un hecho. El programita, que a mí me parece un pelín simplón, lo que tienes es hasta 8 clases, ¿veis? Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada una de esas son clases distintas. Yo, por ejemplo, tengo aquí una cargada y lo que tú haces es editar esas clases. Fijaos,
tengo Horacio Quiroga, Teresa de Jesús, Miguel Hernández, que son los cracks. Borges, pobrecito, ve fatal. Mirar Kundera anda siempre depre por el ser y la levedad y no sé qué historia. Guay pasa de todo, él anda siempre al cachondeo. Entonces, lo que te pide este hombre es que tú pongas si son machos o féminas y cuál es su nota media. Y con eso, él ya te hace los grupos. Tú una vez que metes eso, le das aquí a OK y dices que quieres grupos heterogéneos, pues le doy aquí y ahí lo tienes. Entonces te saca grupos heterogéneos en función del rendimiento académico y el sexo, el género. Y si no te gusta ese, pues le das, ¿dónde está? Este, nuevo. Otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y grupos, y grupos, y grupos, y grupos. No solamente tiene esa ventaja, tiene otra ventajita, ¿vale? Si yo, por ejemplo, imagínate, voy a hacer una actividad de inglés y quiero que trabajen juntos niños que tienen un nivel más parecido porque es oral y no quiero que un niño que habla fenomenal, yo quiero que de vez en cuando tenga la oportunidad de hablar con alguien que también se maneja bien para que sea un diálogo, pues sobre la marcha yo le digo que en lugar de distintas habilidades sean habilidades similares y me sale un grupo homogéneo, ¿lo ves? Y si no me gusta, insisto, puedo darle a nuevos y me sale otro, y puedo darle a nuevos y me sale otro. Y otro, y otro. ¿Lo ves? Perfecto. Encima, ya la última cosita que yo puedo ver, y que no me creéis, incluso, insisto, puedo tener todos los grupos que a mí me dé la gana. A ver si consigo. La cuestión es que la última cosita que tiene este programa, que es interesante, es que, hombre, yo jamás haría que esto fueran mis grupos. Pero te puede venir bien con una primera toma de contacto, porque a partir de ahí tú le dices que quieres hacer algunos cambios y te los acepta. Fijaos en el grupo 5, ¿lo veis? En el grupo 5 coinciden Mario Vargas Llosa y Pablo Neruda. No sé si sabéis, pero Mario Vargas Llosa es de Lima, Perú. Vamos, no es de Lima, Perú, es de Arequipa, Perú. De Arequipa es con nuestra Cataluña en Perú. Pero bueno, tienen ese sentimiento patrio que tenemos todos los peruanos que no nos horrorizamos al ver la bandera del Perú, ¿vale? Nosotros cantamos el himno y estas cosas que hacen los peruanos. Entonces él es súper patriota. Y Neruda es chileno. Y hace poco Chile le ha metido un meneo a Perú en las eliminatorias del Mundial. Y entonces a Mario se le ha vuelto a la cabeza toda esa inquina histórica que le tiene el peruano medio al chileno desde que en 1879 nos quitaron medio Perú en la Guerra del Pacífico. Y no nos gustan los chilenos, no sé por qué, pero porque estamos hablando de algo que pasó hace cientos de años, pero todavía es como esa historia. Entonces, como este es muy patriota, anda todo el día peleándose con Neruda. Así que ni de cachondeo a Neruda hay que cambiarlo, ¿no ves? Entonces tú le das a ajustar grupos y dice, venga, Neruda fuera. Ya está. Y vamos a ver a quién le ponemos. Venga, vamos a ponerle a García Márquez, que total es colombiano, con eso no han tenido guerra. Y encima justo, juntos hicieron el boom de la literatura latinoamericana. ¿Veis bien ese cambio? ¿Lo veis bien? ¿Por qué no? Porque no has cambiado el mismo número y la misma letra. ¿Cómo? No, sí. Son masculino femenino del nivel 3 todos. ¿Lo ves? No, pero ¿veis bien que Vargas Llosa y García Márquez trabajan juntos? Pues si fuerais los tutores sabríais que ni de cachondeo tienen que trabajar juntos. Porque, no sé si sabéis, pero Mario Vargas Llosa en los años 80, no sé, a finales de los 70, en una reunión, además pública, con periodistas, en México le partió la cara a García Márquez. Nunca se supo bien si es que García Márquez se había liado con su mujer, que por cierto era su prima y anteriormente había estado casado con su tía. O sea, este tiene de todo, que lo del Sálvame actual le viene de lejos. Que lo de la Pregle es lo menos que ha hecho. O si fue al contrario, que él tenía un amante y entonces García Márquez intervino. No sé. Bueno, la cuestión es que este le pegó a García Márquez y desde entonces nunca más se hablaron. Nunca han tocado el tema tampoco. Y eran íntimos amigos, cambiaron la literatura en español, porque las dos obras que cambiaron la literatura en los últimos años fueron La ciudad y los perros de Vargas Llosa y 100 años de soledad de García Márquez. Eso lo cambió todo en la literatura. Pues estos nunca más se hablaron.
Eso no lo sabe el especialista de educación física que los ve 2 horas, así como ve a un montón de más grupos. ¿Eso quién lo sabe? El tutor. ¿Lo ves? Por tanto, lo que yo quiero que entendáis es que al final todas estas cosas son chorradas. Lo último que hay que hacer para hacer un grupo, la parte más importante es el sentido común del profesor que conoce eso. O sea, dejaos de que el sociograma dice no sé qué, precioso como dato. Pero al final tú miras los grupos y aplicas tu sentido común. Si a ti te parece que es así, pues es así, ya está. Porque yo conocí un cole en Arganda que se obsesionaron tanto con los grupos que decidieron que los profesores no podían hacerlo. Así que se lo dieron al departamento de orientación. Sin cachondeo, va a ser un colegio de línea 3, ¿eh? El departamento de orientación se tiró un trimestre con sociogramas, test de aptitud curricular, una cosa de locos. Y luego les dio a los profesores grupos cerrados. No los toques, le dijeron. Mes y medio después, 2 meses después, nadie hacía aprendizaje. Porque así como yo os he dicho que al final es el sentido común del profesor a la hora de decidir cuáles son los diseños didácticos, a la hora de hacer un grupo es lo mismo. Tú, por mucho procedimiento que yo te presente ahora, que yo te voy a presentar uno, al final lo importante es que tú mires esos grupos y digas, uy, este con este, sí, o este con este, no. ¿Vale? Dicho todo esto, insisto en la idea en que yo no te digo que te compres esto, yo solamente lo he puesto como un ejemplo. Os voy a contar en 3 minutitos cómo creemos nosotros que se forma un grupo y os doy 5 para que penséis en grupos de vuestra clase. ¿Vale? Si tuvierais que formar un grupo, lo primero que deberíamos hacer es ver cuántos niños tienes en clase y ver el tamaño de tu clase. En este caso tengo 27 y mi clase es grande. Por tanto, hemos quedado que cuando la clase es grandecita, ¿con qué combinamos los grupos de 4? Con grupos de 3. Por tanto, me salen 6 grupos de 4 y 1 de 3. Y entonces me sale el número mágico, que es 7. Una vez que yo sé que son 7, los grupos que tengo que hacer, empiezo. Lo primero que voy a hacer, esto nosotros le llamamos, trabajamos como en 4 fases. La primera fase es, ¿para qué quieres los grupos? Si los grupos son para aprender más en el aula, el criterio que nosotros utilizamos, que es nuestro consejo, es ¿quiénes son los 7 más capacitados para prestar ayuda? ¿Lo ves? No es quiénes son los 7 que sacan 10, no es eso. Es garantizar que en cada uno de esos grupos haya alguien que puede prestar ayuda en algún momento. ¿Lo ves? Una vez que tengo eso, ¿en quiénes pienso? ¿Qué creéis? En lo contrario, en quiénes son los 7 chicos o chicas que pueden necesitar más ayuda. ¿Lo ves? Y a partir de ahí, me quedaría con un grupo de niños. No os preocupéis que este procedimiento está escrito, ¿vale? No exactamente igual, pero lo tenéis escrito. Tengo los más capacitados para prestar ayuda, los menos capacitados, y luego estos serían alumnos que serían un poco... Yo sé que es muy feo decir esto, y es simplificar la condición humana, pero si no, no nos entendemos. Alumnos medios, entre comillas, y eso existe, ¿vale? Con eso acabo la primera fase. A partir de ahí, dejo de mirar en función del criterio, y lo que voy es empezar a mirarlos como parejas. Os he dicho que la maravilla de un grupo de 4 es que en determinados momentos van a trabajar en pareja. Y recordáis que vimos, cuando vimos el vídeo de David y Alejandro, la teoría de Vygotsky, y os dije que se habían dado cuenta que cuanto más próximo estaba el tutor del tutorado, eso funcionaba mejor. Pues eso te tiene que dar una pista con carácter general, que no se cumple en todos los casos, pero en muchos sí. No, en principio yo cometí el error de poner al niño o la niña que iba más rápido de todos a ayudar al niño que iba más lento. Y eso era un error. A veces, al poner a los niveles más extremos, te encuentras con que no funcionan bien esas parejas. Suelen ser tan diversos que el niño se ve incapacitado a ir a ese ritmo o a darle la ayuda, ¿me entendéis? De lo que se deriva que, en principio, yo no haría trabajar a estos con estos, directamente. Serían parte del mismo grupo, pero cuando trabajen en pareja, en principio, insisto, trataría que no trabajen juntos. Por tanto, le buscaría a cada uno de ellos un alumno o alumna con el que trabajen bien. Mi pregunta es,
a este niño, a Samuel, ¿qué alumno de aquí buscarías? ¿Uno que se pierde con mucha facilidad o alguien que más o menos se apaña? Claro, en terminología súper cutre, insisto que es para que nos entendamos, sería una especie de alumno medio de nivel más o menos alto, ¿lo entendéis? Y a este niño, a Carlos, no le pondría a alguien que pilota, ¿lo entendéis? Para que él se beneficie y pueda explicar y se beneficie a su compañero, le pongo un alumno medio, pero que me cuesta un poquito más, ¿lo veis? Por tanto, lo segundo que hago es esto, los empiezo a mirar como parejas y hago como unas posibles parejas para cada uno de ellos, ¿lo ves? Dicho todo esto, llego a la tercera fase. La tercera fase diría que dejo de mirarlos como parejas y empiezo a mirarlos como grupos. Y mirad, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos dos grupos? Todos chicos, todos chicas, ¿lo veis? O puede que haya puesto a los 4 disruptivos juntos, o haya puesto a todos los extranjeros en el mismo grupo. A partir de ahí, empiezo a congeniar el resto de los criterios. ¿Por qué digo esto? Porque por encima de todo está el criterio de que todo el mundo acceda a alguien que pueda dar ayuda. Si en un momento dado no me queda más remedio y tengo que aguantar que sean todos chicos, a mí no me parece bien. Pero yo primaría la ayuda por encima de ser chicos o chicas. ¿Lo entendéis? Ahora, una vez que yo tengo la ayuda, lo siguiente importantísimo son el género, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces digo, vamos a hacer cambios. Y fijaos en este cambio. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la clave de ese cambio? Que el cambio se produce en el mismo nivel. ¿Lo entendéis? Yo no puedo cambiar a Elisa por Ana. ¿Lo entendéis? Porque rompería toda la estructura que he creado. Vuelvo a decir, todo esto que estoy contando tiene un cariz, un pelín cerrado, estructurado. Es para que nos entendamos. Los americanos se quedan en esta historia. ¿Lo entendéis? De hecho, hay un autor americano que ha creado una herramienta que son, tú pones los nombres, entonces te aparecen como 4 circulitos que tú vas girando para hacer grupos. Yo lo digo con carácter general. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con carácter general? Con carácter general, la idea es que son grupos de 4, tienen que ser diversos, pero tengo que garantizar que haya alguien que pueda prestar ayuda y que no debería trabajar directamente los extremos. Ahora, conozco así de casos donde trabajan muy bien los extremos. Conozco chicos y chicas que tienen un nivel altísimo, pero tienen también una capacidad de ponerse en el lugar del otro, de una paciencia, una tolerancia alucinante, y son magníficos tutores. Por favor, lo que yo estoy diciendo tiene carácter general, ¿lo entendéis? Una vez que yo he hecho toda esa historia, por tanto, ¿ves? Por ejemplo, aquí también podría ser un cambio, me queda una última cosa, y ya con esto me callo. ¿Qué falta aquí? Primero, pensé, ¿quiénes podían dar ayuda? Segundo, les puse parejas, por zonas de desarrollo próximo. Tercero, compatibilizo el resto de criterios. ¿Aquí se acabaría? ¿Qué falta? El sentido común, fantástico. Lo último que haría es, veo lo que ha salido y digo, pues me gusta esto, y digo, uy, Felipe y Javier, por ejemplo, no. ¿Lo entendéis? Incluso en secundaria hacemos una cosa súper interesante que es mostrarle a los delegados los grupos. ¿Por qué? Porque a veces el delegado sabe cosas que tú no sabes, ¿lo entendéis? Es ya toda la parte del sentido común de esto, uy, estos dos, ¿lo entendéis? Insisto, esto en principio es una sugerencia. Ahora, lo que quiero que hagáis en 5 minutitos, si conocéis a alguien que conoce a los mismos niños que vosotros, incluso os podéis juntar. Pero quiero que penséis en vuestras clases. ¿Seríais capaces de encontrar unos cuantos niños capaces de dar ayuda? ¿Seríais capaces de encontrar quienes la necesitan? Pensadlo, darle vueltas a esta historia, que luego vamos a mostrarlo en una visita, porque me lo han preguntado ya un par de personas. Si yo tengo un niño con una diversidad tan absolutamente diversa y tan extrema, que no entra dentro de las zonas de desarrollo próximo de ningún niño, por ejemplo, yo tengo una cosa muy clara, ese niño en muchas ocasiones no va a hacer las mismas actividades que hace el resto. ¿Lo veis? De hecho, nosotros estamos trabajando, lo contaba en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid, en un colegio que tiene centro preferente de niños autistas. Entonces, tenemos a un niño, Teo, que hay que cogerle la barrilla para que mire hacia allí.
Entonces, lo que nosotros hacemos es que trabajamos con algunas actividades abiertas, donde las zonas de desarrollo próximo son muy relativas, porque se trata de opinar, de ver, tú qué dirías, tú qué harías, tú qué piensas, ¿lo veis? Y luego sus actividades, él las hace de forma individual. ¿Por qué? Porque ninguno de sus compañeros tiene esas actividades. Ahora, para eso lo que tenéis que tener en cuenta es que en ese grupo, ese niño no puede tener una pareja solo, ¿lo entendéis? Siempre trabajan en un trío. ¿Por qué? Porque cuando llega a su actividad, el otro niño no tiene pareja con la que pueda trabajar. ¿Lo entendéis? Puede ser o que forme parte de un trío para que la pareja continúe, o que cuando él haga su actividad, el grupo de 4 funcione como un trío. ¿Lo entendéis? Siempre que tengáis niños que gran parte de las cosas no las van a hacer como el resto, tenéis que tenerlo así de claro. Van a haber momentos donde no hagan lo mismo. Ahora bien, uno de los problemas grandísimos que tiene Teo es la gestión del material. Le pasa a muchos autistas. No saben ordenarse. Sacar el cuaderno, sacar el boli. Por ejemplo, escriben con unas letras de este tamaño a veces. ¿Sabes cómo le ayuda a su compañero? Le ayuda porque a través de iconos le va marcando la secuencia que tiene que hacer para saca el estuche, abre la cremallera, saca no sé qué. ¿Lo veis? No tenéis ni idea de la cantidad de apoyos y ayudas que tú puedes recibir de un compañero. Nosotros venimos de ver un cole, ¿cómo se llamaba? ¿San Pablo? Apóstol San Pablo. Apóstol San Pablo, esta mañana. Y ahí meten a padres y meten a voluntarios en el aula para que ayuden y apoyen. Un niño, independientemente del nivel que tenga, por muy bajito que sea, puede ayudar a un niño que tiene un desfase muy grande, ¿lo entendéis? Incluso les dan la oportunidad de poder tutorizar a esos niños. Entonces, no lo dudéis. Van a haber muchas actividades que hagan de forma individual, pero que las hagan dentro del grupo siempre que se pueda, para que cuando necesiten ayuda tengan que hacerlo. Lo que tenéis que hacer en ese caso es que para que el grupo termine, él también tiene que terminar sus actividades. ¿Lo entendéis? Establecer una relación dentro del grupo. Por ejemplo, haces un plan de trabajo grupal para esta semana. Todo el mundo, a ver, grupo, no sé qué, vosotros este es vuestro plan. Estas son las actividades que hacéis los 3 y estas son las de Teo. Cuando terminéis todas, el grupo ha terminado y eso tiene algún tipo de reconocimiento. ¿Qué va a ocurrir? Que ellos van a estar muy pendientes de que Teo haga las cosas. ¿Lo entendéis? No me confundáis aprendizaje cooperativo contra hacer todo el tiempo lo mismo, porque eso no es atender a la diversidad. Eso es enrasar en función del niño que va más lento. ¿Lo entendéis? Me estáis planteando el caso extremo por debajo y por arriba. ¿Por qué no puede haber niños que trabajen con actividades más sofisticadas y distintas a las de sus compañeros? También se puede hacer, ¿lo entendéis? Entonces, entender esto como un espacio donde en ocasiones trabajan sobre las mismas actividades y en ocasiones sobre otras. En ese caso, porfa, please, ir a nuestra web, ¿vale? Y bajaros un documento que pone Gestión de la diversidad en el aprendizaje cooperativo. Y te va a dar 5 formas diferentes de trabajar con diversidad extrema, con casos específicos. Yo no lo puedo explicar aquí porque tendría que hacer un monográfico de 3 horas, ¿lo veis? Pero ahí está todo explicado. ¿Cuándo pueden trabajar haciendo lo mismo? ¿Cuándo pueden trabajar haciendo? ¿Cómo trabajan haciendo cosas distintas? Es la gestión de la diversidad, me parece que se llama, en el aprendizaje cooperativo o algo así, ¿vale? Dicho esto, quiero terminar con la parte más práctica de esto. Imaginad que ya habéis formado los grupos. Vuelvo a decir que espero que hayáis entendido que esto es una sugerencia que vosotros podéis reinterpretar. Pero vamos a ser prácticos. ¿Quién forma los grupos? En secundaria, ¿los grupos se mantienen entre asignaturas o se cambian? Porque eso te lo preguntan siempre. Yo lo he visto. Es decir, yo he visto lo que es que cada 50 minutos cambien de grupo, porque el de matemáticas tiene uno, el de lengua tiene otro y el de química tiene otro. Y es tal el desconcierto que se monta que ya te digo yo que no compensa. O sea, aún reconociendo que el más capaz de ayudar en matemáticas puede no ser el que ayuda en inglés, si cada 50 minutos se mueve, se monta un pollo que no hay quien gestione. Yo no tengo ningún problema con que me cambien los grupos si salís, por ejemplo, al aula de tecnología. No tengo ningún problema en el aula de plástica. No tengo ningún problema que el de educación física cambie los grupos.
De hecho, en educación física lo que suele ocurrir es que pasan de tener 7 grupos de 4 a tener 4 grupos de 7, porque en un polideportivo o en un patio es más fácil de gestionar eso. ¿Lo ves? Eso me es igual. Ahora, que cada 50 minutos se mueva, mire el cachondeo. Por tanto, la pregunta es, ¿quién formaría el grupo? El tutor. Y lo que nosotros tenemos puesto, establecido, es que una vez que los forma, pega esos grupos en algún lado. Súper importante. ¿Sabéis por qué? Porque puede que en secundaria te los reinterprete. Dicho desde el cariño. No se cambian de grupo, porque eso no lo he visto yo nunca. Bueno, lo vi una vez solamente. Como ellos saben que tú no sabes qué grupo es. Entonces, ahora, lo que sí he visto mucho es que el que está sentado aquí se pasa aquí para estar al lado de su colega. Entonces te rompe las parejas. Por tanto, el tutor forma los grupos a principio de trimestre, imagínate. Los pega. ¿Y cómo forma los grupos el tutor? ¿Cómo sabes que ahí están reconocidos los intereses y la visión de todos? Yo cometí un error de la leche en este colegio que hicimos, éramos los reyes del consenso, así que hacíamos una reunión para hacer los grupos de primero A, una reunión para los grupos de primero B, una para primero C, una para segundo A. Bueno, el de educación física tenía una foto mía que usaba como Diana y me detestaba el tío, porque él iba a 14 reuniones cada principio de trimestre, bueno, a 12. Es que tú no puedes tener a la gente reuniéndose todo el día para formar los grupos, hay que buscar algo más eficaz. Y yo te doy lo que descubrimos con el tiempo. Lo que hicimos fue, una vez que el grupo creaba, el tutor creaba esos grupos con afán ecuménico, por favor, que valgan para todos, no estoy buscando el que saca mejor nota en tu asignatura, busco a los 5 o 6 que las aprueban casi todas. Ese es el que estoy buscando, ¿vale? Muy bien, una vez que hacía los grupos, nosotros estos grupos no los dábamos por buenos. Lo que hacíamos era empezar una cosa que tenéis ahí escrita que se llama la pretemporada. ¿Qué era la pretemporada? Durante una semana los grupos estaban en pruebas. ¿Por qué una semana? Porque era una rotación completa del horario. ¿Lo ves? Entonces, si tú de inglés llegabas y a todos los que manejaban el inglés estaban en el mismo grupo, tú hablabas con la profesora y le decías, mira, cámbiame a este por este. ¿Lo entendés? Si con todo y con eso, pasada la semana se cerraba y se daban por buenos los grupos, podía ocurrir que no te saliera todo como tú quisieras. Lo que yo sí he visto funcionar, hermosos compañeros y compañeras, es que tú le digas en inglés, mira, en inglés cuando hagamos actividades tú te vas a cambiar con él. Eso sí lo he visto. ¿Lo entendéis? Hacer un cambio puntual para arreglar dos problemas, eso yo sí lo he visto y funciona. Porque todo el mundo no se levanta a cambiar de sitio, ¿lo entendéis? Dicho todo esto, que sepáis, por favor, que el grupo perfecto no existe, no lo vas a tener, no va a ocurrir. Entonces, no seáis más papistas que el Papa, no esperéis una situación perfecta porque no se va a dar. Que tenéis grupos alucinantes para hacer tutorías entre iguales, pues hacéis tutorías entre iguales. Pero yo puedo hacer aprendizaje cooperativo sin hacer tutorías entre iguales. Y puedo hacer muchas cosas. Simplemente que los niños discutan a ver qué les parece algo, ya es suficiente para generar procesamiento. Recordar que aquí de lo que se trata es que hablen de forma enfocada sobre los contenidos, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué era tan importante que tú pegaras eso? Porque la última cosa que queda por contaros, y ya pasamos a otra cosa, aunque lo mismo pongo un vídeo, es que no da igual cómo lo sientes en los grupos. En función de dónde se siente, van a tender a trabajar con unos o con otros. Hay un estudio en la Universidad de Valladolid, que es de donde yo lo cogí, que demuestra que estos, los que coinciden hombro a hombro, si tú dices que hay que hacer un ejercicio en el cuaderno, de forma natural tienden a trabajar juntos. Trabajan sobre los mismos materiales. Sin embargo, si la actividad es oral, de debate, de háblalo, tienden a trabajar estos. Lo que es súper inusual es que trabajen en diagonal, así. Esto es muy inusual, ¿lo ves? Desde esa perspectiva, si yo quiero evitar que determinados niños trabajen con otros, los coloco en diagonal, ¿lo entendéis? No es una cosa así, ciencia experimental, totalmente, pero yo creo que como concepto está bien. Y para que veáis que esto es así, insisto, yo pondría al niño de nivel más alto cruzado con el niño de nivel más bajo. Quiero que veáis qué pasa cuando están muy lejos. Y nos vamos a infantil porque los niños en infantil son muy ciertos. O sea, ¿no?
no son nada falsos, porque en secundaria tú cuando mueves la cámara ves que todo el mundo se peina cuando va a llegar a la cámara. Entonces, claro, que tú encuentres un vídeo así para que veas qué pasa en su cabeza en secundaria, a veces cuenta, en cambio cuesta. En infantil, todo lo que grabas es real, porque a ellos les da igual que tú pongas una cámara. Vamos a ver cómo trabajan estos dos niños, ¿vale? Fijaos. Tomate. Arroz con tomate. Macarrones. Vale, os cuento. Lo que están haciendo es la receta de macarrones con tomate. Cada vez escribe uno, porque en infantil lo que hay que trabajar muy bien es que nunca uno haga todo. O sea, todas las cosas tienen que haber turnos de participación, turnos de parada. Entonces, él acaba de escribir tomate y ahora le toca poner macarrones, ¿vale? Este niño, a finales de 4 años, escribe como si estuviera en segundo de primaria. Es un crack absoluto. Es lo que se denomina en terminología de la psicogénesis del lenguaje un niño alfabético, que ya escribe con todas las letras, ¿vale? Sin embargo, este niño está en una etapa más normal para los 4 años, que es que él es silábico. A cada sílaba le asigna la misma cantidad de letras. Esto, si queréis saber, luego me preguntáis, es la psicogénesis del lenguaje, que es la teoría de Miriam Ferreiro, y lo que viene a decir es que todos los seres humanos, sobre todo que tienen idiomas basados en lenguas romances, que vienen del latín, pasan por las mismas etapas a la hora de entender cómo funciona el idioma. Y eso está demostrado absolutamente, ¿vale? Entonces, este niño a cada sílaba le asigna 2 letras. Y es así de bien. Entonces, cuando escriban macarrones, en el ma no va a haber problemas. En el K, fantástico. En el ro, sin problema, porque la doble R ni la huele. Pero el NES, fijaos lo que va a ocurrir. Mirad. Macarrones, los macarrones. La N. No me lo digas. No, peor que pegarle a tu padre es darle la respuesta al compañero de infantil. Se lo inocula de una manera para que lleguen a primaria siendo incapaces de cogerle. De hecho, el tío se agobia. Dice, ay, sí, piensa, porque él sabe que si no piensa no aprende. Mirad lo agobiado que está este. Piensa. Con la tuya. ¿Por qué le dice con la tuya? ¿Lo sabéis? Porque se llama Carlos. Porque él no le puede dar la letra, pero le puede dar una pista. Nosotros le decimos a los niños ayudar dando pistas. Esa es la clave. ¿Recordáis lo de Aitana? Nunca le haces el trabajo, se ayuda dando pistas. De hecho, en muchos de los documentos con los que trabajamos siempre aparece ayudo dando pistas, ¿vale? Entonces, él ya da una pista, K con la tuya. Sigue ayudando. Ahora. Hace ro. Esa es otra pista, ¿lo ven? ¿Por qué hace ro? Para que oiga la R y la ponga, ¿lo ves? Otra pista. Muy bien, y continúa. Y mirad a Carlitos. Dice Inés, y porque te dice Dios. Una pregunta tonta. ¿Creéis que bueno, este niño es un crack, un niño súper espabilado en todo lo que es lo simbólico, es muy bueno para abstraer? Pero, ¿tú crees que a él se le ocurre lo de la tuya, el ro? Esas pistas, ¿quién se las da? ¿Lo sabéis? La profe, ¿recordáis las pistas que le daba? Esas son las pistas que usa para escribir. La primera letra del nombre de algún compañero. Vete a las cubetas para ver cómo se llama, por dónde empieza ese compañero. El abecedario, a fuerza del sonido, traza la letra en el aire. Todas esas son las pistas que se le dan a los niños, ¿vale? Por primera vez, duda, fíjate. Necesita la goma. Y fijaos en Carlos, Nes. Y escribe N, ¿lo ves? Y se queda pensando, ¿y ahora qué? Porque él oye más de 2 cosas, ¿lo veis? Pero todavía no ha sido capaz de entender que hay sílabas que tienen 3 letras y sílabas que tienen 2, incluso hay sílabas que pueden tener 1, ¿lo veis? Todavía está en esa fase rígida. La clave de la psicogénesis del lenguaje es que llega un momento donde lo que creen no les vale. Entonces,
superan esa hipótesis y pasan a una hipótesis superior. Este niño está a puntito de llegar a ese nivel. ¿Vale? Muy bien, se queda pensando y dice, a ver, ¿cómo resuelvo esto? Se cabrea porque mirad cómo lo ha resuelto. Ha puesto la N, no sé si lo lees, y la S. ¿Lo ves? Es como ha resuelto, porque para él cada sílaba tiene que tener 2 letras, ¿vale? Y el otro sabe perfectamente que eso no es así, entonces se cabrea. ¿Y qué hace cuando se cabrea? Mira lo que es. Aquí iba la E. Pues he puesto esta, ¿qué pasa? A ver si vamos a tener un problema. Pero no sé si lo habéis oído, dice, pues aquí va la E, pues he puesto esta. Y el otro que está cabreado, porque ahí va una E, mira lo que hace. Se lo voy. Una E. Dice, pon aquí una E. Y el otro dice, no. Clava la S y mira lo que dice. Mira, te lo digo. Se va a quedar con la S. A ver, oídme. ¿Veis que ese niño no están demasiado lejos? No se entiende. Por mucho que lo intente, van a acabar mal, ¿lo entendéis? Porque el otro no es capaz de verlo. Yo tendré que colocar a niños que están en la misma etapa a niveles distintos. Son diversos, pero no excesivamente diversos. Vamos a ver lo contrario. Vamos a ver cuando sí que están en la misma etapa, ¿vale? La misma actividad, solo que los dos, en este caso, son silábicos. Ambos consideran, espera que paro, ambos consideran, bueno, espera que casi los muestro ahí. Algo más necesitáis que compre. Vale. Ambos son silábicos, solamente que están en una etapa todavía inferior, que es que a cada sílaba le corresponde una letra. ¿Vale? Ellos le ponen una a cada uno. Lo que pasa es que este se las conoce todas y este solo las vocales. Y entonces le dices, a ver, ¿qué más escribimos qué más compramos para macarrones con tomate? Y suelta, mi amigo Raúl. Para hacer macarrones con tomate. Plátano. Plátano. Pero te soy plátano, que a mí esta es una de las cosas que me encanta de la cooperación. Que uno descubre que el mundo es raro. Que hay gente para todo. Y es súper importante porque relativizan las cosas que creen. No sé si conocéis la teoría del contacto de Alport. En este colegio, San Pablo, tienen mucha diversidad. ¿Sabéis que en Estados Unidos, en toda la época esta de la segregación racial, Alport se dio cuenta que el problema era que los blancos y los negros no entraban en contacto? Cuando tú no entras en contacto con el otro, no conoces al otro. El antídoto contra la xenofobia es conocer al otro. Yo he conocido niños racistas, porque sus padres son racistas, que dicen que los inmigrantes son una desgracia, y le dicen, pero que tu compañero es un inmigrante. Ah, no, él no. Los inmigrantes, él no. ¿Lo entendéis? Porque la clave es que cuanto más convives con otros, más aprendes a los otros. Y en este caso él se da cuenta que hay gente para todo, y usted le pone plátano. ¿Tú no estás de acuerdo? Yo nunca he probado. Pues díselo a él. Pero no estoy de acuerdo. Vamos a hablar. Y se va a hablar. Es tan rico que quien le niega algo este. Para Raúl son la pla, la ta y la no. Eso es lo que él tiene. Vamos a escribir la pla, ¿vale? Y entonces, Iñaki lo que va a hacer es, dice, pla, 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 y le suena la P. Y le dice, venga, la P, mira. Plátano y la P. La P. Sí. Y él escribe la T. La P no. Es como la R sin palito. Dice, es como la R sin palito. Esa pista se la ha inventado él, porque claro, si este no sabe la P, ¿qué va a saber la R? Y encima discernir cuál es el palito que hay que quitar. Pero bueno, él lo intenta, ¿vale? Continúa. Se lo bota. La P es así. Sí, y así. Son la
En terminología Finolis es Montessori. El niño experimenta a través del cuerpo el trazo que va a hacer, ¿lo ves? La profesora no les dice que lo tracen en el aire y que miren por casualidad, sino porque sabe que hay niños kinestésicos, recordáis lo de Aitana, que lo que necesitan es vivenciar el movimiento, ¿lo veis? Entonces le dicen, míralo, y claro, con esa tontuna consigue que lo escribe. Este niño es súper kinestésico, vais a ver que se le dan más pistas, pero es lo único que entiendes cuando se le traza la letra del aire. Continúa. Bien, pero es que has hecho un grande. La has hecho grande. La T. La T. La que has hecho, la que no intentabas hacer la P. Le dice, la que has hecho la que no intentabas hacer la P. ¿Qué le ha dicho, lo sabéis? Es la letra que escribiste cuando intentabas hacer la P. Teniendo en cuenta que se anima a decir una frase tan compleja que no sorprenda que los niños que ejercen mucho de tutores en infantil llegan a primaria con unas expresiones orales de las de leche. Porque decir eso es muy chungo. Y ahora no le sale, pero llegará un momento donde pues, casi le atiene a la cosa. El otro no se entera, no sabe ni qué hizo, así que continúa. Sí, aquí. Así. Ah, solo P. Esa es la P. Bueno, hasta nosotros siempre que estamos trabajando en nuestra laterate nos fijamos en las juguetas, que es que hay más personajes. Traduzco. Nosotros siempre que queremos escribir una letra y no sabemos cuál es, nos fijamos en las cubetas. La cubeta del niño, donde viene su foto y su nombre escrito. Entonces, si tú quieres la T, vete a ver a Tania, la de Tania. ¿Lo entendéis? El problema es que para grabar este vídeo yo los tuve que sacar de su clase y los metí en la clase de al lado. Entonces allí hay otros personajes. Entonces él no puede negociar con eso, pero yo lo he dejado para que veáis cómo él busca otra pista. Pero hay algo que sí que hay en su clase, fijaos. Ah, mira, la que está en la de la S y de la U. La que está aquí en medio, la S. Enseñaré dónde está. Eso sí que Si la que está, mira, la que está en medio de la U y de la S. La U de la S. Y fijaos en Raúl, la U y la S pone cara de saber, pero si no sabe la T, ¿qué va a saber la S? Es la U y de la S porque siempre ponen cara de saber. Claro, y el tío dice que a ver, vamos a lo que funciona, que ya está bien. Es esta, Mira, ese es. Esta. ¿Sí? Y aquí. Ah, esto. Oídme, ¿veis cómo? Esto es importante, ya con esto acabo. ¿Veis cómo, pese a que las situaciones son de niveles distintos, sí que pueden trabajar juntos? ¿Veis cómo no es tan extremo que no se entiende? Acabo con esto. Hay mucha gente que os va a criticar por hacer aprendizaje cooperativo porque creen que los que hacemos aprendizaje cooperativo no cultivamos el hábito de esfuerzo. Porque esto del esfuerzo, hay mucha gente que ese discurso hace ser que tú tienes que sufrir en la vida y el esfuerzo para. Pues mentira cochina. No hay nada más extenuante en la vida que lo que este pobre niño está viviendo. Es un desgaste intelectual de la leche. Por eso es que tú esto lo puedes hacer 10 minutos y se acabó, ¿lo entendéis? Porque el tío está muerto, mirad. Gracias a Dios, la última es vocal, que es la O, porque el tío ya no puede más. La O. Muerto. Vale. ¿Lo ves? Resumo. Tenemos que formar grupos diversos, pero las parejas que unas en algún momento no tires, por lo menos en principio, de ponerme al más alto con el más bajo, porque puede ocurrir que no sirva, que no se entienda. ¿Lo entendéis? Entonces tienen que ser diversos, pero no excesivamente. Lo que quiero que veamos ahora en 10 minutitos son las normas. Porque para hacer aprendizaje cooperativo, si cuando tú
un niño le pide ayuda a un compañero, el compañero le contesta que me dejes en paz, no hay aprendizaje cooperativo que valga. Por tanto, habrá que crear un marco de relación que facilite el que trabajen juntos y te presten ayuda. El problema no es que no basta con que tú pongas la norma, ¿vale? Tú normalmente nosotros cogemos y ponemos normas. Entonces, por ejemplo, fijaos, en la página 22, ¿lo ves? Tenemos 12 normas cooperativas con las que nosotros trabajamos. Ni muchísimo menos, luego lo veréis, trabajamos con las 12 a la vez. Porque si tú las ves, vamos, hay una cantidad de destrezas ahí de la leche. Nosotros vamos soltando las de 3, 4 cada vez. ¿Lo ves? Entonces, por ejemplo, tú pones una norma de cuando nos piden ayuda, deja de hacer lo que estás haciendo y ayudas. Pero no basta con que yo haga eso, no basta con que ponga la norma. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo puedo poner esa norma y al tiempo dado punto al primero que acaba y el niño va a decir, nanay, yo no paro porque si paro no consigo la recompensa. ¿Lo entendéis? La clave es que a veces fallamos en cómo gestionamos las normas. Y para que penséis en cómo deberían gestionarse o no las normas, vamos a hacer una actividad súper simpática. Vamos a hacer una controversia académica, pero vamos a mezclarla con aligerar el ambiente. Vamos a hacer como una especie de dramatización. Quiero que asistáis a una reunión de negociación colectiva. Uno de vosotros vais a ser los sindicatos y en la otra parte del grupo va a ser la patronal. Vamos a meternos en una oficina y hay un conflicto laboral y lo que quiero es que luego de ver lo que vais a ver, la patronal defienda al jefe y los sindicatos defiendan a los obreros. ¿Está claro? Para que ya veáis el vídeo sabiendo qué estáis buscando, es importante que asignemos los papeles ya. Esta técnica es una técnica cooperativa muy parecida que se llama equipos de oyentes. Antes de explicar algo, a cada grupo dale un papel. Vosotros vais a plantear una pregunta, vosotros vais a poner un ejemplo, vosotros tenéis que poner una pega y vosotros tenéis que decir algo para respaldar lo que yo voy a decir. ¿Lo entendéis? Entonces, cuando ellos oyen tu explicación, todo el mundo está muy pendiente de hacer ese trabajo. No oyen por oír, oyen para buscar un ejemplo, oyen para plantear una pregunta, ¿lo entendéis? Una vez pasado el tiempo, tú paras, les das 2 minutos para que hagan busquen lo que les ha tocado, lo pones en común, cambias, intercambias los papeles y sigues explicando. Súper fácil. Vale para explicaciones, vale para poner vídeos, vale para cualquier cosa que sea transmisiva. ¿Lo ves? Pues insisto, quiero que la mitad del grupo, los que antes defendieron, ¿recordáis? Esos, los que antes defendieron van a ser los sindicatos. Y los que antes atacaron van a ser la patronal. ¿Está claro? ¿Seguro? Nos metemos en una oficina y estaros pendientes que hay que luego ir a negociar con el lado contrario. ¿Sabéis quiénes sois? Venga, va, mirad. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, coño. Bueno, Dios. Buenos días. Buenos días, Gregorio. Coño, menos mal, tanto puede estar. ¿Qué? Pues eso, dar los buenos días, saludar, en fin, educación básica, claro. Es que yo fui a un colegio de monjas. Ay, benditas monjas, claro, ya no quedan. Buenos días. Ay, qué bueno. ¿Qué han dicho? Que hablamos de Zulu. No he dicho nada. No, y lo reconoce y se queda tan tranquilo. Ya empezamos. Sacada de coño. Pero bueno, ¿dónde han estudiado ustedes? Que yo no sé dónde vamos a ir a parar. Es que ya nadie dice la
buenos días. Es que es un rollo. Pero qué rollo, eso se llama educación, que llamamos como los borricos, que yo no sé qué es lo que pretendemos ya. Ella cansa tanto saludar. ¿Cuántas veces hay que dar los buenos días? ¿Sabes que te cruzas con alguien? Hombre, por Pues si supuesto. te cruzas 30 veces con el mismo, es que eres loco. Lo que yo digo, un rollo. Bueno, nada, se acabó. A partir de este momento, en esta oficina se exige saludar y ser educados con el resto del personal. Es una orden. Debe ser la única manera. Sí, es que hay que tratarlos así, como son ustedes. Como borregos. Son unos borregos. Bravo. Hola, Jesús. Buenos días. Buenos días, Cani. ¿Qué tal llevas la mañana? Súper feliz. ¿Y tú? Posteando. ¿Qué tal ha pasado la noche? Muy bien. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Buenos días, Asun. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Asun. ¿Y tú? Estupendamente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Renato? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Jesús? Posteando. ¿Cómo estás, Asun? Estupendamente, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Posteando. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Fenomenal, gracias. Todo este jaleo, coño. Pero que son del género tonto. Válgame Dios, qué gentuza. ¡Borregos! Este nunca está contento. Entonces, ¿cómo va el rollo ahora? Pues nada, que ahora solo podemos decir hola y adiós. Puta madre. Adiós. Adiós. Hola. Adiós. Adiós, adiós. Hola. Hola, Adiós. adiós. Buenos días. Hola. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Adiós. Adiós. Hola. Y hola. Hola. Dios, qué paciencia. ¿Quién me mandará a mí? ¡Borregos! ¡Que son unos borregos! Y en ese cartel pone, en esta oficina está estrictamente prohibido saludar. ¿Dónde está la gente? Yo ya no puedo, no, yo me rindo, Yo no puedo con esta gentuza. Y a mí lo que me impresionó este vídeo es esta frase, que anda que no lo he sentido yo muchas veces, mira. Dios, qué ganas tengo de jubilarme. ¡Borregos! Vale. La patronal defiende al jefe y los sindicatos a los empleados. Lo que quiero saber es, ¿están dándose las condiciones para que la norma se cumpla? ¿Están poniendo de su parte? ¿Qué hacen bien y qué hacen mal? Machacaos 2 minutitos solo y luego vemos qué es lo más importante cuando ponen normas en el aprendizaje. Entonces, saber gestionar la norma es algo importante. El problema es que a veces no nos damos cuenta la cantidad de palitos que toma un profesor. Que somos mediadores, somos legisladores, somos gestores, somos tantas cosas que a veces cuesta saber de todo eso. Yo hice, una época nos dio por estudiar normas y ahí tenéis algunas cositas importantes que debéis saber sobre normas. Por ejemplo, que estén enunciadas en positivo. Somos muy de la norma del no, y la norma del no dice lo que hay que hacer, dice lo que no hay que hacer. Pero un niño se entera mucho más cuando la norma está puesta en positivo. Por ejemplo, que sean claras, concretas, que sean realistas y sobre todo asequibles. ¿A ti te parece que todo el día se pueden dar, saludar y despedir? Él mismo pide algo que luego no le gusta, está todo el día saludándose porque la cosa tiene que ser un poquito más realista. Importante también, justas, comprensibles. Y a mí lo que más me interesa es que sean pocas. Otro de los errores que cometemos es que le clavamos a los niños 15 normas. ¿Tú crees que van a cumplir esas 15 normas? Las normas llevan aparejadas aprendizajes. Por tanto, yo creo que como mucho, yo tendría, por lo menos a nivel cooperativo, 3, 4 normas como muchísimo. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que de aquí a un tiempo, cuando yo ya controle el nivel de ruido, por ejemplo, ya quito esa norma y pongo otra.
Entonces, lo que tú tienes que hacer, primer consejo, en este documento vais a encontrar 12 normas con las que nosotros trabajamos, pero las 12 no pueden ser. Sería interesante que tú en un momento dado decidieras ahora mismo con cuáles trabajarías. ¿Lo ves? Y os doy, a ver, en un minutito, para que lo veáis. Cogeros, veis las 12 normas, así en grupitos decirme, si tuvierais que empezar mañana, y yo os digo que como mucho podéis elegir 4, ¿cuáles creéis que son las 4 normas que habría que poner? ¿Se entiende la pregunta? Venga, en un minutito, rapidito, decidme números que habéis puesto. Quiero el número, no quiero la norma, ¿eh? Decidme números. A ver, ha dicho la 1, la 3, la 9 y la 12, ¿vale? Números, por favor. ¿Números? 5, 10 y 11, ¿vale? Números, por favor. 1, 3, 9, 1, 3, 9, 11. Muy bien. Números, por favor. 1, 3, bueno, me gusta también la 6, 9 y 12. 6, 9 y 12. Por aquí. ¿Alguien tiene la 4? Sí, por aquí tenemos 4, fantástico. ¿Nadie ha puesto la 2, la del ruido? Sí, la tenemos también, fantástico. ¿De 7 alguien? Sí, por aquí 7. ¿Y lo de las pistas? Sí. Vale. Como todos le deis clase a la misma clase, el niño trabaja con 12. ¿Lo entendéis? Esta es otra cosa que los centros tendrían que en algún momento ponerse de acuerdo. Si yo pongo unas normas y quiero que se cumplan, yo no digo que todas, porque cada grupo, clase, tiene sus peculiaridades, pero al menos 2 o 3 normas de las normativas de las clases deberían ser comunes y consensuadas por el profesorado. Aprovechamos en septiembre y decimos, este año vamos a por esto y a por esto, y lo machacamos todos. ¿Lo ves? El problema es que si cada uno hace la guerra por su cuenta y cada uno pone las normas, en la práctica sometemos a una situación en la que el niño cada 50 minutos se le cambian las reglas del juego y lo vuelven loco. ¿Lo ves? Pero eso no es lo más importante. La primera cosa que yo tendría clara, por tanto, para las normas sería que yo trabajaría por lo menos con pocas, empezando por poquitas. Segundo, deberían estar consensuadas, pero con eso no es suficiente. Vuelvo a mi idea. Si yo pongo, por ejemplo, la norma de cuando nos piden ayuda dejamos de hacer lo que estamos haciendo y ayudamos, y digo que tienen 10 minutos para hacer 3 ejercicios y me pongo como un energúmeno si no hacen 3, ¿tú crees que te van a cumplir la norma? No. Si por ejemplo yo pongo la norma, vamos a otra cosa, yo pongo la norma de mantenemos el nivel de ruido adecuado, ¿tú crees que de la noche a la mañana, si yo los pongo en grupos de 4, hacer dramatizaciones cooperativas de 15 minutos, ellos van a mantener el nivel de ruido? No. Si yo los pongo, por ejemplo, imagínate, y les pido que tengan que respetar la señal de ruido serio, tengo gente que está de espaldas a la pizarra y no me ve, ¿van a ser capaces de recuperar la atención con rapidez? Por tanto, el problema no es la norma que pongas, a mí eso me da igual. La cuestión es, ¿creas un contexto donde esa norma sea posible? Por ejemplo, otra, si yo tengo que trabajar con el turno de palabra, que lo tengo por aquí, es que no será lo mismo hacer turno de palabra si tengo un moderador que si no lo tengo, ¿lo entendéis? No es lo mismo, por ejemplo, imagínate, otra norma, cuando necesitamos ayuda acudimos al compañero, a los compañeros antes que al profesor, ¿lo ves? Nosotros tenemos un rol avanzado, si seguimos por el documento ya nos saltamos a los roles, ¿veis que hay 4 roles? Tenemos un rol que era en relaciones públicas, ¿lo recordáis? Y era el único que te podía preguntar. Ese rol te asegura que no le pregunten al profesor directamente. Yo utilizo los roles para potenciar el contexto que me va a permitir que las cosas que yo quiero se cumplan. Porque las normas, en el fondo, lo que hacen es ordenar el contexto en el que tú quieres que aprenda. Si quieres un contexto en el que se ayuda, tendrás que poner normas para la ayuda. Si quieres un contexto en el que dan turnos de palabra, habrá que poner esas normas. Pero no basta con ponerlas, necesito relacionar las cosas. ¿Lo entendéis? Por eso tengo, fijaos, 4 roles. A este ya lo conocisteis, recordáis al coordinador. Ese reparte el turno de palabra. ¿Recordáis a tu opinión, vosotros a mí? Luego tenemos otro, el supervisor, que es el que se encarga
de que los grupos cumplan con lo que se supone que tienen que hacer. Por ejemplo, en secundaria, si tienen 3 minutos para producir una cosa, él está pendiente del tiempo para que la acabe. En primaria hace otras cosas. Por ejemplo, en primaria, todos los profesores de muchos colegios con los que yo trabajo, a la derecha de la pizarra van apuntando los deberes que mandan para casa. Entonces, el supervisor lo último que hace antes de que se vayan a casa dice, agendas, mira las agendas y ve si están todos esos puestos. Si están puestos, firma. Si lleva tu hijo firma de supervisor, es que no te está escamoteando los deberes. Y eso lo descubrimos porque los padres te pedían en sexto de primaria que le mires la agenda al niño. ¿Lo entendéis? Tú no estás para mirarle la agenda al niño, tú no estás para darle el cuarto de folios. Tengo que utilizar unos roles que me permitan gestionar el aula de una forma más eficaz, porque yo estoy para cosas más difíciles. ¿Lo entendéis? Ahora bien, nosotros cometimos muchos errores con los roles. Por ejemplo, otra función que tenía este rol era que miraban si los niños tenían hechos los deberes. Y claro, eso en tercero de primaria cuela, en tercero de la ESO se los meriendan, como denuncian al compañero, ¿lo entendéis? Por tanto, nos dimos cuenta que para que funcionen los roles es muy importante tener unos roles básicos con muy pocas funciones que tú puedas utilizar en todos los contextos. Que a partir de ahí cada profesor hiciera las adaptaciones que quisiera. Por ejemplo, el rol de material, el jefe de mantenimiento en educación física no se parece a lo que va a ser en matemáticas. Lo mismo en educación física, hay que doblar ese rol, porque hay que traer el potro, hay que traer el no sé qué, ¿lo ves? En matemáticas traer un cuarto de folio solamente. La clave con esa historia es que tenéis que partir de unos roles básicos y luego hacer adaptaciones. Pero lo que no puede ocurrir es que cada profesor tenga sus roles otra vez. ¿Lo ves? Imaginar que cada profesor pone sus roles y en esta hora tú eres capitán silencio, en la hora siguiente eres el environment, en la hora siguiente eres el coordinador. ¿Y tú crees que el niño va a saber hacer algo? Los roles es otra vez lo mismo que yo estoy diciendo, poco bien hecho y compartido por muchos. Poneos como colectivo 2 o 3 funciones por rol súper simples y mantenerlos a lo largo del tiempo. Un niño no va a aprender de la noche a la mañana a usar un rol. ¿Por qué la gente se la pega tanto con los roles? Porque el niño no tiene la suficiente exposición a ellos. Ahora, así como hay si avanzáis en el documento, hay un montón de cosas básicas para gestionar roles. ¿Las veis? Ahí las tenéis todas escritas. Para mí, la más importante de todas es que los roles tengan sentido. El gran error que comete la gente es que lee en el libro de no sé quién los roles y los pone tal cual los pone no sé quién. Los roles que tú tienes que tener en tu colegio son los que tienen sentido en tu colegio. Y te doy un ejemplo. Nosotros creemos en la inteligencia colectiva y todo lo regalamos. Así que esos roles que aparecen aquí, las tarjetas y sus carteles, están en nuestra web, os los podéis descargar. Entonces yo he ido a coles donde tienen responsable de mantenimiento, jefe de mantenimiento, y entonces tú preguntas, oye, ¿dónde está el material común? Ah, no hay. Entonces, ¿para qué hay un responsable de mantenimiento? Si no hay nada que lleva, ¿lo ves? Si este tío se encarga de los materiales y no hay material común, ¿qué hace? Les abre la mochila y ellos le dicen, sácame el estuche. ¿Qué es el sirviente o qué? Solo puedo tener roles que tengan sentido en mi colegio. Así que os pido que en 2 minutos otra vez decidme de estos roles cuáles tenéis que seguimos. Hay que responder a qué, cómo, cuándo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacerlo? ¿Y en qué momento tienes que hacerlo? Eso es muy importante. ¿Qué, cómo, cuándo? Además, que tengan sentido. Los metes, por ejemplo, si tienes varias funciones, yo las metería de una en una. No metería 3 funciones de golpe, porque no va a colar, ¿vale? Entonces, yo creo que habría que hacer un trabajo de, por ejemplo, la caracterización visual del rol. Por eso nosotros hacemos pósters, y además tiene su sentido. Cada cosa te lleva a un rol. Y además, luego tenemos en los pósters, no sé si se ve, pero nosotros tenemos que todas estas piezas se engranan en una única máquina, que es como el sentido de los roles, porque la gracia del rol es que cada uno tiene una función y el grupo necesita de todas las funciones para hacer las cosas.
Desde esa perspectiva es súper importante que todo el mundo tenga un rol. Por eso es que tenemos 4. La pregunta es, que os estaréis haciendo, ¿y qué pasa si son 3? ¿O qué pasa si son 5? ¿Lo veis? En ese caso, no se os ocurra. En caso de que sean 3, nosotros lo que hacemos es que 2 ejercen 1. ¿Lo veis? No, perdón, al revés. 1 ejerce 2. Perdón, me estaba equivocando. Y nosotros consideramos que 2 que se juntan muy bien son estos 2. El de Relaciones Públicas y el jefe de mantenimiento. Porque se levanta o a traer ayuda o a traer materiales. ¿Lo ves? Ahora, en caso de ser 5, y eso sí lo tenéis que tener pensado, tiene que haber un rol que tú puedas desdoblar, porque lo que vas a hacer es que 2 ejerzan un rol. Y nosotros al que tenemos es al jefe de mantenimiento, que si veis, uno se ocuparía de los materiales y el entorno, y el otro se ocupa del ruido, que hay mucha gente que tiene un rol específico de ruido. Nosotros lo tenemos metido aquí para poder desdoblarlo en los grupos de 5. ¿Lo veis? Sea como sea, no os inventéis roles nuevos para situaciones nuevas, porque ¿qué va a pasar cuando tengas un grupo de 5 y hay un observador que nadie más tiene? Que nadie sabe ser observador. ¿Lo entendéis? Tienen que ser pocos roles mantenidos a lo largo de mucho tiempo. Nosotros normalmente en los colegios ya no es que se mantenga toda la etapa, es que se continúa con los mismos roles en la etapa siguiente. Aunque vayan cambiando algunas funciones, se trata de aprovechar lo anterior, ¿vale? Tener cuidado porque los roles son... La gente lo pasa mal con los roles. Ahora, yo doy un consejo que lo mismo, algunos no vais a estar de acuerdo conmigo, y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Yo soy partidario de que los roles se metan en un momento posterior. Yo no empezaría trabajando con roles. Yo empezaría trabajando con parejas en actividades pequeñas que no necesiten roles, ni turnos de palabra, ni nada, y cuando ya tenga grupos de 4, entonces meto los roles. ¿Lo veis? Pero cuando ya tenga la base totalmente pillada, porque si no, si de la noche a la mañana tienes que controlar el ruido, que te atiendan, que ejerzan los roles, el problema no es que los ejerzan, es que los otros no les respetan el rol al compañero y les molesta. ¿Y por qué me va a decir que tengo que haber anotado? Ese tipo de cosas son culturales. De la noche a la mañana ellos no van a asumir esto de cooperar, ¿entendéis? Así que es mejor ir de poquito en poquito y meterlo con tranquilidad. Por eso, fijaos, ya estamos a puntito de llegar al final. Una vez que yo acabo los roles, ¿recordáis el esquema con el que yo he trabajado todo este tiempo? A estas alturas del partidito, ya no solamente nos lo creemos, lo veis que ya lo hicimos. Acabamos de terminar todo lo que sería la estructura para cooperar. Grupos, normas, roles. Una vez que tú ya te lo crees y tienes grupos, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Lo siguiente que tú tienes que hacer es diseñar situaciones para que cooperen. Por eso, en el documento, seguirlo en orden para que veáis su lógica. Una vez que acabas con la estructura, lo siguiente que viene es cómo diseño situaciones cooperativas eficaces. Y esto fue lo que trabajamos el primer día, ¿lo recordáis? Toda la tríada cooperativa la tenéis aquí. Y una vez que has diseñado la situación a nivel de cooperación, lo siguiente que tienes que decidir es con qué nivel de ayuda vas a trabajar. Y eso también lo vimos. A partir de ahí, tú ya te lo crees, has montado grupos, has diseñado situaciones cooperativas. Lo último que te falta es cómo conecto esto con la dinámica habitual de mis clases. Y para eso, si seguís por el documento, llegábamos a las secuencias didácticas cooperativas. ¿Las recordáis? Aparecen aquí todos los procesos y luego entregamos 40 técnicas cooperativas para que les pusierais la utilidad que podían tener. Y todo esto derivaba en este maravilloso propuesta que son las secuencias didácticas cooperativas, donde tenéis 8 procesos que tenéis que hacer habitualmente en el aula relacionados con al menos 10 técnicas cooperativas que los proponen. Con eso tenéis casi todo. Lo último que os falta, la última metedura de pata que podríais cometer es ser muy kamikazes. Lanzaros a hacer cosas que ni sabéis controlar ni nuestras manos, hermosos compis. Es lo que llamamos nuestro antídoto anti-kamikazes. Porque lo peor que se puede hacer en aprendizaje cooperativo es un kamikaze. Un kamikaze es aquel simpático compañero o compañera, es decir, yo, que se lanza a hacer un montón de cosas que le han volado en el libro, que ni sabe hacer ni los niños son capaces de hacer y que necesita un mes para demostrar que esto es imposible.
que en el genoma hispano no existe la posibilidad de cooperar. Si yo sigo aquí con vosotros es porque soy muy friki, porque yo tardé 3 meses en que eso se ordenara. Yo lo bueno que tenía es que no tenía una plaza en un colegio público, pero era el dueño del colegio, porque yo empecé a trabajar en una cooperativa. Entonces yo era el dueño como los otros 10 profesores, por tanto yo hacía lo que me daba la gana y a mí me daba igual que hubiera ruido o no hubiera ruido, porque yo creía en eso y perseveré. Y tras un trimestre empezó a funcionar, ¿me entendéis? Pero ¿cuánta gente aguanta un trimestre? ¿Cómo se te ponen los padres tras un trimestre que ven que los niños no se enteran? Vamos, tienes una presión de la leche, así que tenéis que huir de ir a cosas altísimas. Si el niño está a este nivel, no puedes ir a este nivel, tendrás que colocarte aquí. No existen niños incapaces de cooperar, solo malas propuestas cooperativas. Por eso ahí veis que tenéis 3 momentos, ¿no? La idea es de no tener nada a grupos de 4 con roles. ¿Qué significa eso? Imaginad, yo vengo de las filas de 1, ¿vale? Y lo primero que quiero que veáis es que en cada momento tienes agrupamientos, ¿lo veis? Tienes normas, tienes roles, tienes técnicas y destrezas, es decir, todo el curso está reunido ahí, porque lo que yo quería que entendierais es que todo tiene que estar relacionado, porque no se coge esto por separado, todo tiene que unirse en una única propuesta, ¿vale? Muy bien. Si yo vengo de las filas de 1, ¿los pondríais directamente a trabajar en grupos de 4? No. Hemos quedado que no. Si vengo de las filas de 1, si vengo de grupos de 4, pongo grupos de 4, ¿lo entendéis? Ahora, si no tienen, ¿cómo empezaríais? ¿En parejas? No. ¿Cómo se llama? Parejas de 4. Son grupos de 4, pero dispuestos en parejas. Nunca hagáis parejas que no es muy limitado. Tú tienes que garantizar que cada 4 hay al menos uno que pilote ahí. ¿Lo entendéis? Porque luego puedo jugar a girar. Están en parejas, pero no son parejas. Pregunta. En ese momento, de las normas, nosotros hacemos una propuesta. Las normas que yo os di estaban ordenadas. Lo primero que tú tienes que hacer es somatizar la cooperación en tus clases, meterla de forma que sea algo que ocurre tan habitual como muchas otras cosas. Y para eso, antes de que respeten el turno de palabra, porque yo voy a trabajar en pareja, o antes de que se ayuden dando pistas, porque yo puedo trabajar con actividades abiertas donde no hay que ayudar, lo que yo necesito es que, por ejemplo, no hablen demasiado alto, recuperar la atención rápido, que no se me escaqueen, ¿lo veis? Y una cosa que cuesta un montón al principio, que si toca individual, trabajen en individual. Y si toca pareja, trabajen en pareja. Porque en cuanto los pones en pareja, tienen la tendencia a trabajar siempre en pareja. ¿Lo entendéis? Entonces, eso hay que trabajarlo de forma explícita. Por eso, las 4 normas que os hemos puesto son esas. En ese momento, como tengo un follón de la leche, yo no pondría roles. Por eso pone roles, estructura informal o algo así. Informal significa que tú puedes tener un rol de aula o que alguno de ellos, en cada fila, por ejemplo, hay uno encargado de darles cuartos de folio. Pero no tienen grupos, cada niño un rol, ¿lo entendéis? Vale. Durante ese periodo yo solamente trabajaría con técnicas muy simples y como mucho, haría una por clase, que para mí es muchísimo. ¿Por qué solo una? Porque cuando yo levanto la mano, me quedo así como un pasmarote, 5 minutos y no se calla nada. ¿Lo veis? Entonces, si yo pierdo 4 minutos cada vez que hago una técnica, ¿puedo hacer 2? No puedes perder 10 minutos por clase, ¿lo entendéis? Por tanto, hasta que no controléis en las transiciones, tú no puedes ir a 2 técnicas por sesión. ¿Lo entendéis? Y yo insisto en mi idea de que yo trabajaría con una de cada 3 clases o cada 4 clases. Con tranquilidad, no cambiéis como locos porque todos los seres humanos, os conté, tienen su zona de confort y hay que dar pequeños pasitos para cambiar. Si cambias de la noche a la mañana todo, te vas a agobiar y vamos a tener un disgusto y lo vas a dejar. Así que poquito, con tranquilidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo abandono este momento? Que aquí están en parejas de 4 y solamente interactúan con la otra pareja para preguntar. Por eso pone 1, 2 y 4 solo para dudas. En la segunda fase, yo lo que voy a hacer es ya de vez en cuando giro a los 2. ¿Cuándo cambio a esa fase?
en la que ya no giro a los dos, sino que, por ejemplo, puedo hacer más de una técnica por pareja. ¿Cuál sería el tiempo? ¿Creéis que hay un tiempo? No, ese fue el error que yo cometí. Nos dijimos, un trimestre y pasamos. ¿Y tú cómo sabes que en un trimestre va a ocurrir? Lo que nosotros nos dimos cuenta es que tú nunca puedes cooperar por encima del niño. Por eso, al final de cada momento hay 4 destrezas, ¿las veis? Y esas tienen algo distinto, tienen un cuadradito. Si se cumplen esas destrezas, es el momento de pasar a la siguiente. ¿Lo entendéis? Yo no sé qué tiempo es. Puede ser un año, puede ser un trimestre, yo qué sé. Pero mi pregunta es, si yo no controlo el nivel de ruido en parejas, ¿qué me hace sospechar, alma de cántaro, que lo voy a controlar en grupos de 4? ¿Lo entendéis? Hasta que no lo controle en parejas, yo no empiezo a trabajar sistemáticamente en grupos de 4. Segunda, si se me están escaqueando en parejas, que mira que es difícil que se escaqueen, ¿qué creéis que va a pasar cuando trabajen 4 juntos? Que es que no lo vas a ver, no te vas a dar cuenta que no lo hacen, ¿lo entendéis? Por tanto, la idea es que la parte de abajo es la lista de cotejo para que tú sepas lo que tienes que hacer. De hecho, yo ese documento lo trabajaría así. Yo miraría mi clase y pensaría, ¿cuáles de esas destrezas tienen? Y si tienen todas las del momento 1, trabajaría en el momento 2. Y si tienen todas las del 1 y las del 2, también me iría al momento 3. ¿Lo entendéis? Ahora, imagínate que tú estás en el momento 1 y se te resiste una de las destrezas. Ahí no controlan el nivel de ruido. Os hago otro regalito, ¿vale? Si vais al documento, pues yo soy de regalar, y pasáis a la página 50, lo que vais a encontrar es una parte del documento que pone trabajamos las destrezas cooperativas básicas. Y tenéis esas 12 destrezas que hemos dicho. Y fijaos, tenéis trucos de cada una de ellas para conseguirlas. A lo largo de estos años, yo siempre que he implantado el aprendizaje cooperativo, hemos reunido a la gente cada 2 o 3 meses a pensar, a ver, ¿qué problemas tenemos? No controlamos el nivel de ruido. Y hemos buscado soluciones. Yo, como soy un friki, las he ido anotando y ahí las tenéis. Si tienes problemas con el nivel de ruido, tienes aquí varias posibilidades. Por ejemplo, no pasar de parejas hasta que no esté controlado. Por ejemplo, para controlar el nivel de ruido, técnicas que como mucho lleguen a 5 o 10 minutos, que para mí me parece mucho. ¿Sabéis por qué? Porque el nivel de ruido es una ola que no para de subir. Si tú trabajas 15 minutos, al minuto 15 el escándalo es brutal. Por tanto, cuanto más breve es la técnica, mejor controlas el nivel de ruido. Otra, cuando sube el nivel de ruido, cortar con una señal de ruido 0, corto y luego les vuelvo a dar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo les vuelvo a decir que trabajen, empezarán desde abajo. ¿Lo entendéis? Entonces tienes un montón de truquitos, nombrar un rol específico, establecer una señal para reducir el nivel de ruido, utilizar instrumentos para regular el volumen, partir de técnicas que van de lo individual a lo grupal. Funciona mucho mejor cuando el primer momento es individual y silencioso. Empiezan hablando más bajo. Tenéis hasta cómo se tutoriza. Si vais a ayudar dando pistas, donde lo pone, a ver, se prestan ayuda cuando se les, aquí, ayudar dando pistas, donde pone enseñar a ayudar, ahí tenéis las pautas que les damos a los niños para que se ayuden. Ahí lo tenéis todo, ¿lo veis? Con todo eso ya estáis prácticamente preparados para hacer aprendizaje cooperativo. Solo os falta una cosita más. Lo que os falta es conseguir implicar a la mayor cantidad de gente posible. Es implicar a la mayor cantidad de gente posible. Todo el mundo va a poder hacer aprendizaje cooperativo. Y no dudéis, no os agobiéis con esta historia, porque tú yo cojo a cualquier grupo de niños de cualquier edad y los hago cooperar en el momento que quiera. Simplemente haciendo técnicas que tienen, cuanto más pequeño es el grupo, más fácil. Cuanto menos tiempo trabajan, más fácil. Cuanto más estructurada está la técnica, más fácil. ¿Lo entendéis? Si hay un cuarto de folio para controlar, entonces, si yo hago que piensen individual y escriban, y luego contrasten lo que han escrito y construyan una respuesta, eso lo vas a hacer mañana mismo.
proyectas una imagen y que ven ahí y que luego lo escriban, eso lo haces mañana mismo. Y lo que yo os propongo es que empecéis por ahí. No os aloquéis, porque los que sois básicos en los centros, porque aquí no estáis todos, sois vosotros. Vosotros tenéis que demostrar que es posible. Porque hay mucha gente que no lo hace, no porque sea mala persona, sino porque no lo ve, no cree que sea posible. Si vosotros os agobiáis y vosotros os angustiáis y os ponéis a hacer un montón de cosas que no podéis controlar y convertís esto en un acto súper burocrático de miles de papeles y programaciones, no se os van a unir más. Y aquí la clave, chicos, es que cuantos más lo hagamos, muchísimo mejor. Desde esa perspectiva yo quiero acabar contando la historia de cómo llegué yo a entender eso del trabajo en equipo. ¿Habéis visto el colegio el trabajo en equipo del profesorado? ¿Habéis visto el vídeo del trabajo en equipo el vídeo de Alejandro y David? ¿No? Yo os he contado que esa es la estructura cooperativa más alucinante que yo he visto jamás. Y mira que tardamos solo 4 años en hacerlo, ¿vale? En ese colegio tenía un problema, que era un colegio absoluta y totalmente esquizofrénico. Si nacías en año par, porque era un colegio de línea 1, infantil primaria, te tocaba con la que fue hasta el año pasado directora del colegio Ártica, mi compañera Pilar, y conmigo. Pilar era la tutora en tercero y cuarto, y yo era el tutor en quinto y sexto. Como en ese tiempo los Montes de Toledo todavía eran los Montes de Toledo, y yo podía dar conocimiento del medio, yo les daba 20 horas de clase, salvo el inglés y la educación física, que en ese tiempo el inglés no eran 5 horas, eran 3, y 2 de educación física, yo les daba 20, y mi compañera 20. Controlábamos absolutamente la vida de estos niños, ¿lo veis? Y los convertimos en niños que eran incapaces de ser indiferentes al fracaso de un compañero. Si tenían que quedarse en un recreo para que el niño aprendiera, no lo dudaba. Y os lo prometo que fue, yo entendí a mi suegro en ese momento y me di cuenta de lo maravilloso que es educar. Ahora, si nacías en año impar, te tocaban 2 compañeros, compañeras, que yo respetándolo mucho, lo respeto, pero no veían para nada la historia. Y los tenían en filas de 1, y cuando alguno de ellos me daba inglés, los separaba. No hubiera habido ningún problema, salvo por el hecho, el primer problema fue el niño que repetía, que los flipaba. Tanto los que repetían de nosotros como los de ellos. Se encontraban con una forma totalmente diferente de entender la educación. Ya no era un tema de filas, era un tema de concepto. En esas clases de año impar, pedir ayuda era un signo de debilidad. En las nuestras, un rasgo de inteligencia. Todo era distinto, ¿lo veis? Y había otro problema. Si tenías la desdicha de como padre o madre haber procreado en 2 años consecutivos, lo flipabas, porque ibas a la reunión de quinto y te contaban una moto que te destruía de sexto. Y eso nos destruyó como colectivo. Nos acabó con nosotros. O sea, acabamos muy mal. ¿Y sabéis por qué? Porque los padres nos comparaban. Decían, ojalá le hubiera tocado con este. Y cuando esas cosas pasan, los grupos humanos explotan. ¿Lo veis? Y es muy duro que eso ocurra. Y si existe Ártica, si existió Ártica, es porque mi compañera y yo decidimos pensar y crear un colegio donde todo el mundo, por lo menos un poquito, lo hacía igual. No puede ser optativo el hecho de cooperar o no. Y te digo por qué. Porque yo como padre tengo derecho a saber si van a trabajar en equipo o no. Porque me parece tan fundamental para su educación que yo tengo derecho a elegir si quiero que mi hijo vaya a un centro en el que se coopera o en el que no. Yo no tengo ningún problema con que se coopere o que no. Lo que tengo un problema es que se coopere en primero y no en segundo. Lo que yo tengo un problema es que se coopere en matemáticas sin ninguna más, ¿no entendéis? El problema de esa historia es que tú, como colectivo, en la única cosa que yo nos echo en cara, porque ya quedó claro que yo soy fan de nuestro gremio. Somos la leche, demonios. Pero yo creo que de tan buenos que somos un poco soberbios. Y nos creemos que podemos hacer la guerra por nuestra cuenta, y eso es mentira. No se puede hacer. Si tú das 2 horas de francés, tú no les vas a enseñar destrezas instrumentales. Si no, a cuento de qué, ¿por qué no hay un solo niño que subraye bien en los colegios? Si todo Cristo subraya en los colegios. A ver si va a ser porque a primera hora le dicen que subraye con rojo las ideas principales, con azul las secundarias y con negro los ejemplos.
Y el siguiente detesta los colores porque es una chorrada y le dice, con lápiz, niño, no seas cutre. El siguiente quiere que usen la regla, el otro detesta la regla. Viene el siguiente y les dice palabras sin nexos y el otro frases completas. Cuando el niño se va a su casa no tiene ni la más remota idea de qué significa subrayar. Tú no puedes tener libertad de cátedra para el subrayado, ni para la estrategia de investigación, ni para la resolución de un problema. Esas cosas instrumentales tendríamos que ponernos de acuerdo y mantenerlo de abajo arriba, punto final. Eso sería lo justo y es el único déficit que tenemos como colectivo. Y en ese déficit es cuando morimos todos, porque cuanto menos consensuamos, más débiles nos hacemos. Porque cuando tú partes de lo que ha hecho el otro, es una maravilla. Cuando un profesor del colegio que creamos, África, le llega a un niño al primero de la ESO, tiene ahora mismo 8 años trabajando en grupos de 4, con los mismos roles, las mismas estrategias y las mismas normas que él va a usar. ¿Qué esperas que ocurra? Son un Ferrari cooperativo, ¿lo entendéis? Son la releche cooperativa. Pero todo eso no es un tema de cooperación, es un tema de convencer a la mayoría de ellos. Si queréis convencerlos, insisto, yo diría eso, que algún compañero no lo ve, yo le diría que no tiene derecho a no hacerlo. Yo creo que no hay derecho, porque como padre me tienen que hacer explícito eso. Si no lo ves, como por los padres, piensa en el colectivo. Yo no puedo mandar un mensaje que otro me lo revienta, ¿lo entendéis? Porque entonces yo voy a reventar los tuyos y estamos en una guerra que hace de los claustros unos entornos súper complejos. Que nuestro enemigo es, entre comillas, nuestro reto es la diversidad, no pelearnos con el compañero. Pero si con todo y con eso no lo veis, ¿sabéis cuál es el principal problema por el que a mí me parece que cuantos más mejor? Ya con esto voy acabando. Cuando solamente hace aprendizaje cooperativo el de matemáticas o el de lengua, se produce un problemita, que siempre son los mismos los que son los tutores y siempre son los mismos los que tutorizan. Y eso es un problema, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque se establece como una visión un poco rara del talento humano, que es que existe gente súper talentosa que está hecha para ayudar y gente muy necesitada que siempre necesita ayuda. Y eso es mentira. Ya lo dijo Einstein, si tú valoras a un pez por su capacidad de subir un árbol, te sale gilipuertas. Pero si lo pones en el agua, es un prodigio. Si en lugar de que solamente ocurra en matemáticas, ocurre en matemáticas, en inglés, en ciencias sociales, en plástica, en tecnología, en educación física, en música, ¿sabéis qué ocurre? Que todo el mundo en algún momento tiene la oportunidad de ser el tutor. Y todo el mundo en algún momento tiene la necesidad de ser tutorizado. Y eso manda un mensaje mucho más justo de lo que debe ser la escuela. Me da igual que sea una escuela concertada, pública, porque eso distingo, me tocan las narices, y ese cainismo absurdo de que es una estupidez. Porque aquí todos somos profesionales que tratamos de que el niño sea el mejor niño que puede ser. Y la única forma de hacerlo, la forma más justa de hacerlo, sería que todo el mundo lo hiciera. ¿Lo veis? Desde esa perspectiva, si tú no lo ves, yo igual lo haría. Por eso hemos quedado en un poquito, hazme ese poquito. A ver, que veas una entrevista simultánea una vez por semana no te va a matar, demonios. Pero necesitamos a todos en esa historia. Pero a veces el problema no es el que no lo ve. ¿Sabéis quién es el problema? El que lo ve demasiado. Y le exige a todo el mundo que coopere igual que coopera él. Ese es otro error. Yo no puedo presionar a alguien que no quiere hacerlo a que haga un montón de cosas. Le dejamos ese poquito y que a partir de ahí haga lo que le dé la gana, que para eso es un profesional. Y entonces todos tenemos una línea. Y cuando eso ocurre, me da igual que tu escuela sea pública o privada, la escuela se convierte en una organización maravillosa donde ocurre algo mágico, que es que todo el mundo pone a disposición de los demás lo mejor que tiene y todo el mundo recibe de ellos lo que necesita. Y eso solo ocurre en una escuela en la que se coopera. Muchísimas gracias.